ese ojo ya tenía una opacidad de la córnea, un aumento del tamaño de la córnea, que es pues esa parte transparente de adelante del ojo, y la presión del ojo estaba aumentada. Esto era lo que le estaba causando tanto dolor a la paciente que no le permitía tolerar bien la vía oral eh, por el aumento de la presión intraocular que estaba presentando. Esta es otra niña que la empezamos a ver desde que tenía menos del mes de vida. La remitieron en Neiva, inicialmente la valoró el doctor Acevedo, allá oftalmólogo pediatra, porque la enviaban por una sospecha de glaucoma congénito versus pues también pensando en que tuviera una catarata. La mamá pues sí dice que se le veía un reflejo diferente cuando nació y que pues con los días que pues era un tumor muy agresivo, le empezó a aumentar el tamaño de este ojo, por eso pues tenían la sospecha de glaucoma, a ponerse blanquita la córnea, también pues como doloroso, pero si se hubiera hecho un reflejo rojo desde el inicio, hubiéramos notado que acá había un reflejo que no se veía rojo, había un reflejo anormal, y es porque esta bebé presentaba un retinoblastoma bilateral de inicio al nacimiento. Bueno, entonces el tratamiento del retinoblastoma, nosotros nos guiamos por el protocolo de la ACHO, y va a depender de la lateralidad, de la clasificación pues del grupo, que pues no vamos a hablar de eso el día de hoy, y de la invasión. Entonces, depende de qué tan temprano hagamos el diagnóstico, eso nos va a determinar el tratamiento que vamos a llevar a cabo. Entonces, el retinoblastoma, al ser un tumor maligno, no es que se quede confinado al ojo. Como vieron, pues las células, pues la capa de la retina va y conecta hacia el nervio óptico, y por lo tanto pueden hacer metástasis al sistema nervioso central y comprometer la vida. Incluso pues puede haber un retinoblastoma que se llama trilateral, que puede tener compromiso ya directamente desde la presentación del sistema nervioso central. Entonces nuestro objetivo pues es primero el salvamento de la vida del paciente, luego pues ojalá pudiéramos conservar el ojo, porque muchas veces si ya hay invasión completa del tumor del ojo no podemos conservarlo porque es un riesgo para el paciente, y pues si logramos salvar el ojo, lograr tener algo de visión. Entonces, por eso, pues es tan importante que este tratamiento se haga de forma multidisciplinaria, porque no solamente lo vamos a tratar los oftalmólogos, eh, pues ya sea un oftalmólogo pediatra, un oftalmólogo oncólogo, debemos hacer en conjunto un oftalmólogo pediatra, oftalmólogo oncólogo, el grupo de oncólogos pediatras y neuroradiólogos intervencionistas según lo que vayamos a hacer. Entonces es un paciente pues que se debe valorar en una institución de alto nivel. Como podemos ver acá, pues entramos con neuroradiólogo intervencionista para hacer los diferentes tratamientos, y en conjunto pues para poder valorar los pacientes y hacerles un seguimiento adecuado con oftalmología oncológica. Entonces, pues los tratamientos varían desde lo que conocemos como consolidación focal, que es ya sea un láser o un frío directamente al tumor, que si el tumor es pequeño, no tan avanzado y dependiendo de su localización, puede ser el único tratamiento que requiere el paciente. Hasta pues manejo con quimioterapia, que pues en el caso que se haga intraarterial es dirigido directamente a la arteria oftálmica. Si quieres, por favor, poner el video, que ese es un video donde pues el neuroradiólogo intervencionista va a cateterizar esa arteria oftálmica. Acá pues sabemos que estamos en la arteria oftálmica porque después se dibuja la sombra de la coroide, esa capa vascularizada del ojo, y dirigirlo directamente. Pues nos ayudamos de quimioterapias locales también intravítreas, o ya quimioterapias sistémicas, dependiendo de qué tan avanzado esté y qué tanto compromiso extraocular haya. Entonces, entre más temprano podemos hacer un tratamiento menos agresivo al paciente. Ya cuando requiere cirugía, la cirugía en que consiste en nucleación, es decir, la remoción del globo ocular con un segmento del nervio óptico, pues para evitar esa propagación de las células,
y pues si hay compromiso extraocular podemos requerir manejo con quimioterapia. Entonces, pues las terapias de salvamento ocular nos permiten, por ejemplo, en un ojo que tiene un desprendimiento de retina ya completo al inicio, llegar a tener una disminución del tamaño de la masa con reaplicación de la retina. Como les decía, el pronóstico va a depender de la severidad del tumor al momento de la presentación y tiene muy altas tasas de curación. Si el tumor está localizado intraocular y logramos tratarlo, es muy probable que no vaya a tener en ese momento pues su diseminación, logremos controlarlo allí y pues se van a seguir haciendo los estudios, pero logramos mantenerlo. Que pues la curación cuando no hay diseminación sistémica ni a órbita ni a cerebro. Suelen hacer metástasis en 10 al 15% de los pacientes y pues los reportes de sobrevida a 5 años son muy altos, del 97%. Entonces la idea en Estados Unidos, la idea es diagnosticarlos muy a tiempo porque pues en los países de vía de desarrollo tenemos tasas de sobrevida menores porque llegan muy avanzados en todo ese proceso. Y pues la idea del salvamento ocular. Entonces, las guías, Entonces, pues en atención primaria, pues tenemos las guías que se han generado por el ministerio, que es las guías para detección temprana, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los defectos refractivos en menores de 18 años. Es decir, de si hay algún problema visual y qué se debe hacer. Entonces, pues se recomienda la prueba del reflejo rojo, que ya pues vamos a explicarle un poquito más, la inspección externa, el examen de las pupilas y pues ver si hay fijación y mantiene la mirada del paciente. Pues de acuerdo a esto se puede hacer cada cosa según la edad, pero es algo que se puede hacer desde el nacimiento. Incluso, pues muchas veces existe la creencia que los pacientes no se pueden remitir al oftalmólogo hasta que tengan 3 años o puedan decidir si ven un pato o en una casa, y esto es falso. Los pacientes deben ser valorados por nosotros desde el nacimiento y pues a raíz de eso es que salió la ley de tamizaje oftalmológico, porque como vieron con una de las pacientes, pueden presentarse incluso estos tumores desde el nacimiento. Entonces, el reflejo rojo, pues como hablábamos, es esa visualización rojiza en la pupila cuando tomamos una foto con flash o cuando ponemos el oftalmoscopio directo. En el momento en que lo hacemos, debemos evaluar pues que ese reflejo sea simétrico entre ambos ojos. Miramos como por debajo para mirar hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, y vemos que al mismo momento de poner la luz se ve un puntico ahí encima de la córnea, que es el reflejo de Hirschberg. Es decir, si ese reflejo está centrado, nos dice que no hay estrabismo. Eso se hace más o menos como entre 10 y 20 segundos, no quita tiempo de la consulta y le pueden estar salvando la vida a un niño. Esta es un reflejo rojo anormal, donde vemos pues que acá se ve leucocoria, no hay un reflejo como en este ojo, y pues la paciente tenía un retinoblastoma aquí. Y pues este es un paciente que tuvimos donde incluso sin hacer el reflejo rojo eran evidentes los tumores tan grandes que tenía intraoculares. Entonces es muy importante hacerlo fácil, rápido, y en todos los consultorios por habilitación realmente conseguimos un oftalmoscopio directo. Estas son las guías de la Academia Americana de Pediatría, donde vemos pues ese reflejo rojo, cómo debe ser simétrico entre ambos ojos. Vemos el reflejo de la luz también ahí en la córnea. Cuando vemos que de pronto hay uno que se ve más fuerte y otro más tenue, puede ser algún defecto de la refracción que necesite gafas. Si no hay ningún tipo de reflejo porque uno lo mira al tiempo, puede ser que haya una catarata. Incluso cuando tiene algún cuerpo extraño, alguna cosa, se ve como unas partículas ahí afectando el cuerpo extraño, el reflejo rojo. Y cuando vemos que el reflejo de la córnea está desplazado hacia alguno de los dos lados y no está en el centro de los ojos, es que hay estrabismo. Entonces, bueno, no sé si se alcanza a visualizar acá bien, uno se debe hacer más o menos
a 1 metro del paciente con el oftalmoscopio directo, evalúa los 2 ojos al tiempo y la idea es mirar de frente y ver el reflejo también arriba, abajo y hacia los lados, es decir, en los 4 cuadrantes. Porque como podemos ver en este video, ahí sí me lo pasas que se trabó, y ese es un video. Ahí vemos en una paciente que tenía el reflejo rojo normal viéndolo de frente, pero si nos movíamos un poquito, se ve la leucocoria. Entonces, pues esto es por la localización del tumor. Si el tumor no está exactamente en la parte, digamos, central, no va a generarnos leucocoria ahí, pero miren que mirándolo en el cuadrante o en toda la parte inferior, ahí sí logramos ver el cambio en ese reflejo rojo. Quiero presentarles un par de casos clínicos para ver la diferencia entre el diagnóstico temprano y un diagnóstico un poco más tardío. Entonces acá tenemos a una paciente quien los padres a los 2 meses de vida notan una lesión blanquecina en el ojo derecho. Esta es la foto inicial con quien ellos notaron esa lesión en el ojo derecho. Consultan, ellos son de Boyacá, fueron pues al médico allá y le dijeron que es normal. A los 4 meses, ellos vuelven a consulta, dicen, le seguimos viendo eso, muchas veces dicen, no, es normal, no se preocupe, eso se le va a ir pasando. Pues ya dijeron, no, sí, tal vez es importante que lo envíe a una entidad de mayor complejidad, que lo valore un oftalmólogo, pero pues empezó la cuarentena, cerraron las vías, son de Boyacá y no pudieron asistir a la cita que la EPS les asignó por consulta externa, por lo cual a los 10 meses de vida que asistió a una consulta de crecimiento y desarrollo, ya le vieron y pues se preocuparon realmente pues por ese reflejo anormal que presentaba la paciente. Le indicaron toma de imágenes en Tunja Sogamoso. Cuando tuvieron el resultado de esas imágenes ambulatorias, vieron que el resultado era sugestivo de retinoblastoma bilateral y remiten a oftalmología. Todo esto ambulatoriamente, por lo cual a los 12 meses nos llega a consulta a nosotros aquí en OMI y pues redireccionamos directamente urgencias para el estudio y manejo, es decir, 10 meses después del inicio del diagnóstico. Pues cuando valoramos a esta niña, esta es otra de las fotos del inicio donde pues la mamá era muy insistente que notaban algo raro en ese ojo y le decían que era normal. Encontramos pues que en el ojo derecho tenía un retinoblastoma grupo E, que es el más avanzado, que requirió manejo quirúrgico con enucleación de ese ojo, y en el ojo izquierdo tenía un estadio C, digamos que un estadio intermedio, donde pues le empezamos manejo focal con láser y quimioterapia sistémica. Estas son las fotos del, pues no sé si se alcanza a ver también por la luz, pero del tumor del ojo derecho, donde se ve una masa que ocupa todo la cavidad posterior del globo ocular. Era evidente sin ni siquiera verlo con oftalmoscopio, sino a simple vista, y pues tenía aumento de la presión del ojo porque pues se causa glaucoma, aumento del diámetro de la córnea también por este mismo aumento de la presión intraocular, y fue el ojo que tuvimos que manejar con cirugía. Y este es el otro ojo donde tenía unos tumores bastante grandes que se manejó tanto con terapia focal como quimioterapia sistémica para pues finalmente lograr una reducción completa de esos tumores. Hay una parte importante, esta es el área de mejor visión del ojo, entonces hay una parte importante que lo afecta, pero pues afortunadamente tenemos una paciente quien logró aprender a caminar sin problema, a pesar de pues solo tener un ojo por el cual no tenía una visión adecuada. Se le logró pues adaptar su prótesis y salir adelante. Este es otro paciente quien a los 5 meses de vida había notado un reflejo blanco en el ojo derecho al tomar una foto.
Consultaron 10 días después en Fundonal, la Fundación Oftalmológica Nacional, que es exclusivamente de oftalmología. No esperaron a citas por EPS porque estaban pues muy demoradas y asistieron a la consulta particular en Fundonal, quienes detectaron pues inmediatamente al fondo de ojo que tenía un retinoblastoma bilateral, por lo cual lo remitieron inmediatamente por urgencias a OMI para valoración y manejo integral. Este paciente tenía antecedente de un retinoblastoma unilateral en el padre, pero nunca había tenido exámenes previos, porque pues el padre realmente no era consciente de lo que había tenido de chiquito, sabía que había tenido como un tumor, pero no sabía la gravedad de lo que era, y nunca le habían indicado la importancia de tener sus controles oftalmológicos. Cuando lo valoramos, encontramos dos tumores en este ojo derecho. El más grande, pues, que ocupaba toda el área de mejor visión, otro más, acá que si no les traigo la foto, y otro más pequeño en el ojo izquierdo, que afortunadamente no comprometía el área de mejor visión. Logramos manejarlo por el estadio de los tumores con quimioterapia intraarteria oftálmica con neuroradiología intervencionista, logrando y con terapia con láser también, una reducción completa de los tumores, que en este momento está pues ya simplemente en vigilancia, y los estudios de extensión no nos han mostrado ninguna alteración. Entonces, la importancia de la diferencia entre un diagnóstico temprano y hacer el manejo como debemos hacerlo, como pues bien nos decía el doctor Lagos, escuchar muy bien a los padres son los que se dan cuenta, pero realmente muchas veces el proceso se demora, es porque el personal sanitario requiere más entrenamiento en esto. Entonces, pues yo les traigo algunas recomendaciones, como pues ya salió la ley, es importante hacer un tamizaje oftalmológico desde el nacimiento. Esto no solo aplica para los pacientes prematuros por la retinopatía de la prematuridad, sino para todos los pacientes. Hemos tenido pacientes que en un tamizaje de retinopatía del prematuro por prematuros les encontramos un tumor. Valoraciones oftalmológicas periódicas, no es como fui al oftalmólogo y ya no tiene que volver, no, los niños van creciendo, van cambiando, se pueden presentar estos tumores en los primeros 5 años, entonces deben estar en controles por lo menos una vez al año. En cuanto a la atención primaria, siempre hacer el rojo retiniano y el reflejo de Hirschberg. Es muy sencillo, rápido, y recomendar la toma de fotografías con flash. Escuchar a los padres. Muchas veces a veces, ay, no, la señora, ay, que le nota algo raro en el ojo, pero mire, no tiene nada, yo no le veo nada. No, tranquila señora, vuelva en 3 meses. Y miren lo que pasa, se atrasa el diagnóstico hasta que un paciente llega y pues puede requerir incluso inocuación por eso. En caso de alguna sospecha de retinoblastoma, en caso de algo que no tenga normal, no esperar a darle una orden por consulta externa, que puede demorarse entre 3 y 6 meses si está de buenas por la EPS, sino remitirlo, por ejemplo, por urgencias urgente, con una nota, noto alteración en el reflejo rojo, descartar retinoblastoma. Tenemos varios pacientes que llegan así, que si no es, afortunadamente no es, pero si es, le están salvando la vida a ese niño. Entonces, el reflejo rojo, ver todas las alteraciones y recomendarlo. Y pues acá tampoco, no sé si lo logren ver bien, este es un paciente prematuro que en el tamizaje para retinopatía del prematuro se le encontró un tumor acá, que en este momento está siendo tratado con láser. Nosotros recibimos a los pacientes por urgencias, inmediatamente pues nos solicitan valoración a oftalmología y oncohematología para hacer los exámenes de extensión. Hacemos la estratificación clínica en examen bajo anestesia y realizamos una junta interdisciplinaria para definir el tratamiento que vamos a hacer con estos pacientes. Entonces, muy importante la realización de este reflejo rojo, recomendarle a los padres toma de fotografías y que tengan controles periódicos de oftalmología. Cualquier pregunta, con mucho gusto la solucionamos.
Doctora Marcela, muchísimas gracias por esta presentación. Otra enfermedad en la que vemos que el diagnóstico hace la diferencia en el tratamiento, de tener que hacer una nucleación a poder dar un tratamiento que pueda salvar uno. Entonces, como compromiso, estudiantes, médicos, residentes de pediatría Wendy Lady, llegar a su casa, hacerle rojo retiniano a sus familiares, integrarlo en su examen físico y queda otro compromiso también, que es que además de la sospecha de la patología oncológica, como médicos tratar de que los pacientes lleguen pronto a una central de urgencia en donde puedan descartarle o confirmarle su diagnóstico y hacer un tratamiento adecuado. Ya siguiendo con nuestro programa, la siguiente charla es adenopatías en niños. ¿Qué tantos exámenes complementarios son necesarios? A cargo de la doctora Adriana Linares. Para mí es un honor y un orgullo presentar a la profe Adriana Linares, que es nuestra maestra, nuestra tutora, nuestra compañera y nuestro apoyo aquí en el servicio. Darle un reconocimiento y muchas gracias, doctora, por acompañarnos en esta charla. Doctora Linares, bienvenida. Bueno, buenos días. Quiero agradecer al doctor Nelson sus palabras, son amorosas, lo sé, y a la Fundación OMI, porque cada año desde que estamos celebrando este día, y digo celebrando porque siento que cada vez que hacemos esta actividad sembramos semilla para llegar al diagnóstico oportuno de cáncer. Es una oportunidad para que más niños sobrevivan a una enfermedad tan grave, que tiene oportunidad, como nos mostró la doctora Marcela, como nos mostró el doctor Jimmy, como nos mostró el doctor Carlos Pardo con sus datos. Yo les voy a hablar sobre las adenopatías. Las adenopatías en los niños quizás sean uno de los motivos de consulta más frecuente en la consulta de primera vez de oncología. Y les voy a hablar de ellas porque pareciera que son el mundo que más confunde, uno de los signos clínicos que más confunde al médico general y al pediatra. Una mención de los pioneros y los visionarios. El primero que tienen a la izquierda, solo los que tenemos cierta edad lo pudimos tener la oportunidad de aprender de él, pero de los otros dos, el profesor Restrepo y el profesor Beltrán, la gran mayoría tuvimos la oportunidad de aprender de ellos. Solamente nos queda Eduardo ya. Bueno, entonces, para recordarles qué son las adenopatías, pues los ganglios son estructuras normales que todos tenemos y eso es súper importante que lo recordemos. El hecho de que lo palpemos no necesariamente implica que allí hay algo grave, maligno, anómalo, ¿sí? Entonces ese es un primer detalle y especialmente en los niños. Son órganos linfoides secundarios, ¿sí? Y su actividad puede indicarnos un proceso inflamatorio o infiltrativo. Son un hallazgo frecuente en la infancia y en la consulta, especialmente entre los 3 y 5 años. Los niños pueden tener ganglios palpables y ahora vamos a mirar cómo se define linfadenopatía. Y los sitios más frecuentes en donde vamos a encontrar los palpables son el cuello, las axilas y las ingles. Siguiente, por favor. Bueno, en los niños las causas más frecuentes son las infecciosas, especialmente la localización cervical es muy frecuente y ustedes ven ahí el cuello. Entonces ustedes ahí pueden ver que hay la parte submentoniana, la cervical anterior, la cervical posterior. Pero quiero hacerles énfasis, si vamos a hablar de diagnóstico oportuno de cáncer infantil, en la localización supraclavicular, en la localización mediastinal, epitroclear o en la localización poplitea, como una localización de adenopatías en las cuales debemos poner cierta atención para pensar si son o no neoplásicas. Siguiente, por favor. Cuando los niños consulten, la mamá diga que viene por una adenopatía, usualmente vamos a encontrar una lesión que tiene más de 1 centímetro. Adenopatía, adenomegalia, linfadenopatía, los tres son sinónimos. Bueno, no olvidemos que la mamá se puede referir a ella
de forma diferente. No va a decirnos que vengo por una adenopatía, ni vengo por un ganglio. La mamá suele decir que vengo por una bolita o una bola que le apareció, o algunas de ellas, si la ven muy grande, pueden decir que una masa que le aparece en el cuello. Pero es absolutamente importante tener en cuenta que el niño no es esa, o la niña, esa bolita o esa masa que tiene en el cuello. Él es una estructura corporal completa, razón por la cual debe ser examinado completamente. Y esa lesión localizada, si estamos hablando del cuello, debe ser descrita. Debe ser descrita en su tamaño, en su consistencia, movilidad, número, ¿sí? Localización. Si estamos cortos de palabras, podemos decir el tercio superior, el medio, el inferior, anterior, lateral, posterior, pero debemos describirlas. ¿Sí? Entonces, no es frecuente que nosotros encontremos en las historias, cuando nos remiten a los niños, este tipo de descripciones, sino más bien algo bastante somero, casi que ligero, de lo que dicen de los niños. Si los niños tienen ganglios cervicales palpables, especialmente entre los 3 y los 5 años, por favor, revísenle la boca, ¿sí? Más de la mitad de los niños tienen caries dentales destructivas. La caries ya sabemos todos que es un proceso inflamatorio, incluso infeccioso. ¿Qué más podemos esperar que genere en un cuello? Pues una reactividad de una estructura linfoide secundaria. También mirar que no tengan aftas, que no tengan otro tipo de lesiones orales, mirar el cuero cabelludo, muchas veces tienen caminantes, y mirar las orejas, a veces las perforaciones se han infectado, y ¿dónde más se pretende que se drene? Pues al cuello. Esto lo digo porque digamos que desde la experiencia llevo 6 años, duré 6 años, ya no, haciendo la consulta de primera vez del servicio de oncología pediátrica, y veía como una de las principales 3 primeros motivos de consulta son las masas cervicales, y más del 90% de ellas eran inflamatorias. Cuando las adenopatías están en otra localización, por favor, no olvidemos hacer el examen físico completo. Y es muchas veces importante escribir lo que no encontramos. El doctor Jimmy nos hablaba de unos signos y unos síntomas, ahora los veremos también, los recordaremos. Pero escribir cuando un niño tiene una adenopatía en la región cervical anterior o submentoniana, que no tiene hepatoesplenomegalia, que no hay otras lesiones, que no hay lesiones orales, ya le empieza a orientar a uno, y cuando el doctor hace su examen y lee esa suma de signos y síntomas, yo digo que un niño que consulta es como un rompecabezas, uno pone todas las piecitas juntas y se puede hacer la foto de si está ante algo benigno o ante algo que tiene riesgo y debe ser valorado. En las de localización cervical, una cosa que es bien importante a veces es si eso será o no será un ganglio, ¿sí? El médico joven o el médico mayor inexperto puede decir que es un ganglio, pero muchas veces no lo es. Y aún el experto, ¿cuántas veces no hemos dicho? Esto es un ganglio, y nos llevamos alguna sorpresa. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos algunas localizaciones y ahora veremos algunos diagnósticos diferenciales. Miren ustedes cómo tenemos posibilidades de diagnóstico congénito, anomalías congénitas, estamos hablando de los niños, lesiones inflamatorias y reactivas, y tenemos la malignidad. Bueno, tenemos las localizaciones anterior al esternocleidomastoideo, la línea media, occipital, preauricular, submandibulares, submentonianas y supraclaviculares. Ustedes me escucharon decir que la supraclavicular no debemos contemporizar con ella. Ese niño se debe hospitalizar y se refiere a un centro de oncología. No es razonable un niño con una adenopatía supraclavicular referirlo por la consulta externa. Ya vieron lo que la doctora Marcela nos muestra, líneas de tiempo de hasta 10 meses. No. Entonces, si veo una adenopatía supraclavicular, lo más importante para ese niño es decir, no tiene una neoplasia. Si veo las otras, ustedes ven cómo en las vemos congénitos como quistes tiroglosos, dermoides, hemangiomas, no necesariamente los vamos a ver entre más pequeños los niños, necesariamente puede ser más probable que sea congénito. Podría también ser una neoplasia y viceversa. Una edad que merece un cierto riesgo y debemos valorarla con cuidado son los adolescentes, y especialmente cuando los adolescentes tienen lesiones, adenopatías de la línea media. Debemos valorar el tiroides.
estamos viendo en el servicio desde el año 2019 la emergencia del cáncer de tiroides como un tumor que está aumentando su frecuencia y está bajando su edad de presentación. Siguiente, por favor. Aquí el diagnóstico diferencial de las adenopatías cervicales, ustedes ven la foto del niño, la mamá, eso le llama, tiene una bolita en el cuello. Uno lo puede mirar y decir, eso es una adenopatía, eso es un ganglio, ¿sí? Pero eso es un linfangioma, ¿sí? Puede ser cualquiera de estas cosas, tortícolis, un quiste tirogloso, suelen estar más hacia la línea media, un linfangioma, hemangioma o anomalía vascular, cualquiera de estas tres pueden estar en cualquier localización. Tienen un comportamiento a veces, por ejemplo, los linfangiomas que aumentan y disminuyen. Los hemangiomas suelen tener cambios en la coloración de la piel. Las anomalías vasculares muchas veces pueden tener palpitación si son especialmente un componente arterial. Los quistes branquiales con frecuencia se pueden parecer a esto y se pueden confundir con linfadenopatías. Los neurofibromas y las fibromatosis, si es apenas el primer neurofibroma hay que tener cuidado y ahora veremos otra cosa, otros aspectos que es importante que son qué condición clínica, qué diagnóstico de base, qué enfermedad genética tiene un niño que hay que conectar eso que estoy palpando, esa enfermedad de base y la posibilidad de tener o no una neoplasia. El pilomatricoma o los quistes dermoides, el timo ectópico, la fascitis nodular, los quistes benignos y las costillas cervicales. A mí la costilla cervical me parece que es algo para mencionar porque ella suele ser supraclavicular, suele ser bilateral, pero las hemos visto unilaterales y recientemente vimos en la consulta externa una costilla supraclavicular, a pesar de que una costilla cervical. A pesar de que era una lesión supraclavicular, la experiencia de muchos años y ver la excelente condición del niño nos hizo pensar en esto y con una radiografía de tórax la pudimos confirmar. Siguiente. Siempre que veamos un niño, yo les digo que si él viene por una masa en cuello hay que examinarlo completo. Igual hay que tener en cuenta sus antecedentes, ¿sí? Si este niño tiene un síndrome de Down, ellos tienen 10 veces más, incluso hasta 400 veces más riesgo de tener una leucemia aguda en los primeros 10 años de vida. Si el niño tuvo síndrome mieloproliferativo del recién nacido, es decir, un cuadro similar a una leucemia que se resolvió, ese niño es el que más riesgo tiene de hacer leucemia en los 4 primeros años de vida. Si tiene una anemia de Fanconi diagnosticada, siempre que el niño venga a seguimiento a control, igual él va a control de peso y talla, debemos estar atentos a la posibilidad porque son niños que tienen más riesgo en los primeros 10 años de vida de leucemias, pero en los segundos, cuando van de 10 a 20, empiezan a aparecer los tumores epiteliales que son de baja frecuencia en los niños, pero en este grupo de edad aparecen y especialmente de cabeza y cuello. La neurofibromatosis. Una enfermedad muy difícil, muy complicada, todavía no sabemos todo de ella, pero su primera manifestación puede ser que le tocaron algo en el cuello y es una masa dura, muchas veces en conglomerado, muchas veces como un caminito, ¿sí? Y puede ser la primera manifestación de un niño, pero si yo no lo desvisto, entonces no le veo las manchitas café con leche y no me acuerdo de otras lesiones, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante desvestir y examinar completamente los niños. Los síndromes de sobrecrecimiento corporal se asocian a cierto tipo de lesiones abdominales. A veces podemos ver que tienen adenopatías periféricas y nadie está pensando en la lesión primaria de estos niños. Y los supervivientes de cáncer. La doctora Marcela les hablaba de la importancia de un diagnóstico oportuno, temprano. Ella está joven y a ella no le tocó ver que a sus niños de retino se irradiaban, ¿sí? ¿Y qué pasaba cuando esos niños sobrevivían? Ellos sobrevivían. 20, 30 años de edad, en la flor de la vida, les daba un osteosarcoma en el sitio donde habían sido irradiados. Creo que es historia patria irradiar a los niños de retinoblastoma, por fortuna, pero ahora nos queda todavía un grupo que tiene quizá una de las mejores tasas de curación y en donde nosotros tenemos que ver la posibilidad de un segundo tumor y se llaman los supervivientes del linfoma de Hodgkin. Ellos todavía tienen que recibir algo de radioterapia cervical y mediastinal, cada vez con menos frecuencia y en menor dosis, pero esos chicos si nos consultan en los siguientes 5 años y les tocamos alguna adenopatía, especialmente en la línea media, el primer pensamiento debe ser
hacia descartar un carcinoma de tiroides, que es lo que podemos ver en ellos. Entonces, la condición médica asociada de base que pueda tener ese niño cobra importancia cuando estamos evaluando las adenopatías. Y hasta aquí no hemos hecho ningún examen complementario, solo hemos escuchado a la mamá, hemos examinado al niño y hemos escuchado sus antecedentes. Siguiente. El apoyo diagnóstico. No estoy en contra. ¿Aquí me oyen? ¿Ahí me oyen? Ya está en blanco, se puso en rojo hace un momento. Ok, listo. ¿Ya me oyen? Perfecto. Entonces, recordemos. Perfecto. No todos los niños con lesiones con ganglios cervicales o con adenopatías, por ejemplo, inguinales, requieren un examen complementario. Pedirlo sin que tengamos un fundamento clínico, es decir, tiene fiebre sin causa evidente, tiene pérdida de peso, últimamente lo veo que ya no juega, está muy decaído, lo único que nos va a generar es confusión como médicos y vamos a empezar a tomar las decisiones que no son correctas. El ultrasonido es fundamental para muchos, sin embargo, opino que debe usarse con cuidado. Pedirle al ultrasonido que me dé el diagnóstico histológico está mal. Pretender dar diagnóstico histológico con el ultrasonido, con el perdón de muchos, está mal. Lo que es importante en el ultrasonido, primero es caracterizar la lesión y segundo, de confirmar si se trata o no de una adenopatía, especialmente en el cuello, en donde tenemos varias posibilidades de diagnósticos diferenciales. Estos pueden ser los exámenes complementarios que pidamos: cuadro hemático, proteína C reactiva, radiografía de tórax, ultrasonido de la lesión, o cervical o inguinal, que es como de las que más nos llegan, deshidrogenasa láctica y ácido úrico en la consulta ambulatoria. Esto lo escribo porque esto es lo que vemos, ¿sí? Entonces yo me pregunto, si yo le pido a un niño un ácido úrico, yo le voy a dejar el diagnóstico de la leucemia que esté alto o esté bajo. Si yo le pedí ácido úrico, algo pasó por mi cabeza y ese niño yo no lo puedo ya dejar ir. Entonces, en vez de pedir el ácido úrico, si pensé en leucemia, lo mando a urgencias. Entonces, no aplica. Serologías infecciosas, y aquí está el doctor Germán, hay que pensar en TBC. Es un diagnóstico que viene en aumento. Estamos viendo cada vez más diagnósticos de tuberculosis. Entonces, a veces vemos que tienen 3 serologías para CMV con tristeza, todas IgG. Y yo me pregunto, ¿y eso para qué? ¿Sí? El niño tiene varias pruebas serológicas que no van a ayudar. Y la biopsia, ¿cuándo solicitar? Si yo
llámeme médico general, interno de urgencias o pediatra de una consulta, pienso que este niño necesita una biopsia, yo no lo puedo mandar a ambulatorio por cirugía pediátrica, no puedo. Debo enviarlo a urgencias y que se la hagan. Yo no puedo recibir en la consulta de oncología, como estábamos recibiendo, niños remitidos para que le hagan una biopsia los oncólogos. Los oncólogos no hacemos biopsias. Bueno, entonces, si yo como clínico pienso que esa lesión que estoy tocando requiere una biopsia es porque estoy pensando que puede ser maligna y no debo dejarle perder esa oportunidad de diagnóstico a ese niño y que quede en un rango de un diagnóstico tardío. Siguiente. ¿Cuándo hacemos biopsias? Hay varias recomendaciones de cuándo hacer biopsia en una adenopatía, especialmente cervical, porque vuelvo y les digo, 3/4 partes de las adenopatías en los niños están en el cuello. Cuando sea mayor de 2.5 centímetros y continúe creciendo, a veces son fluctuantes, oscilantes, crecen, se disminuyen, crecen. Esas no son necesariamente tumorales, esas son inflamatorias. Cuando tenga estas localizaciones, epitroclear, supraclavicular, poplítea, cervical anterior baja, casi en el rango de supraclavicular, un conglomerado, es decir, yo toco varias como en un racimo. Cuando haya síntomas B, es decir, fiebre, pérdida de peso del 10% si la madre lo ha pesado y si no, yo muchas veces le digo, le queda grande la ropa, es quizá lo más fácil cuando uno está buscando la pérdida de peso. Cuando haya hepatoesplenomegalia o haya signos de sangrado, yo aquí no escribo petequias porque los niños pueden sangrar en las encías, le puede estar sangrando persistentemente la nariz cuando antes no pasaba o puede tener lesiones hemorrágicas de la piel. Cuando en el hemograma haya citopenias, y ojalá 2, esos niños hay que estudiarlos y deben ser hospitalizados. Cuando la radiografía de tórax muestra un ensanchamiento mediastinal y él está consultando es por una adenopatía de cuello, pero alguien le tomó una radiografía de tórax y ve un ensanchamiento mediastinal, también esta adenopatía debe tener biopsia. Y esa biopsia en la edad pediátrica, por favor, hasta el día de hoy sigue siendo por escisión. Bueno, solo si yo pienso o la ecografía dice que se trata de una lesión del tiroides, tiene aplicación la aspiración con aguja fina, pero una adenopatía cervical no se le hace una aspiración por aguja fina y esta suele ser una conducta que se solicita o se promueve especialmente para el grupo de médicos que no maneja exclusivamente la edad pediátrica. Entonces, en los niños, las aspiraciones de los ganglios no deben realizarse porque esto es una buena cantidad de linfocitos, varios de ellos con la expresión de varios marcadores en su superficie, que a lo único que llevan es a que el patólogo diga, por favor, me envían el ganglio. No logro hacer diagnóstico diferencial entre algo infeccioso como el Epstein-Barr virus y una posible lesión maligna. Siguiente. Bueno, esta es una experiencia que se publica con mucho orgullo con el semillero de estudiantes de la Universidad Nacional, el semillero del grupo de investigación de nosotros, y es evaluar las adenopatías que llegaron por consulta externa durante casi 4 años. Este primer apellido, Gerena, es una de nuestras estudiantes, cuando se publica ya es interna ella. La mayoría de los chicos remitidos fueron varones, sus edades estaban entre 3 y 10 años, el tiempo de evolución era entre 4 y 8 semanas. Entonces yo pregunto, una adenopatía, un ganglio de 1 centímetro, 1,5 centímetro de 4 semanas de evolución a oncología. ¿Cómo llega esa mamá? ¿Sí? Y ese doctor, ese empoderamiento y ese apersonamiento, ¿dónde estuvo? 6% tenían criterios clínicos, solo el 6%, esto fueron 137 pacientes de sospecha de malignidad. Todos tenían al menos un examen complementario y la mitad 2 o más. Casi el 80% venían con al menos un ultrasonido, pero tuvimos hasta 3 ecografías de cuello. En opinión del oncólogo pediatra que los valoró en ese momento, el 9.5, 13 de esos 136 requerían biopsia. De hecho, venía una niña adolescente con una lesión considerada adenopatía infraclavicular, que la biopsia decía que era inflamatoria.
Al examinarla, la opinión del oncólogo es: eso no es inflamatorio, eso tiene que repetirse la biopsia, y efectivamente se ha llegado a la periferia de un linfoma de Hodgkin. Entonces, el hecho de que tengan una patología previa, para nosotros muchas veces que estamos más entrenados en ver estos niños, muchas veces nosotros decimos, a pesar de que dice que es negativa, nosotros decimos si hay o no que hacerla. Tuvimos 2 de esos 136 pacientes tuvieron diagnóstico de malignidad, 134 no. El mensaje no es que no piensen en cáncer, el mensaje es que seamos ponderados, que examinemos completamente los niños, que tengamos en cuenta el interrogatorio, lo que la mamá nos dice, y examinarlo todo, y que tengamos en cuenta sus condiciones de base. Siguiente. También hicimos una evaluación de un grupo de casi 535 niños con leucemias agudas, tanto linfoides como mieloides, y miramos varios signos, y yo busqué cuántos han tenido adenopatías en estos hijos. Entre el 37 y el 43% de los niños con diagnóstico de leucemia aguda tuvieron adenopatías al momento del diagnóstico. El 37 para mieloide y el 43 para los niños con linfoide. Cuando los niños tuvieron leucemia mieloide, todos tenían al menos 2 alteraciones hematológicas en el cuadro hemático. Entonces, por eso les digo que si en el hemograma, que si el niño tiene una adenopatía y yo le pido un hemograma, es porque yo le estoy buscando específicamente una alteración hematológica, y ellos tienen al menos 2. Y en el caso de los niños con leucemia linfoide, el 97%. La sola presencia de las adenopatías, entonces, especialmente en el cuello, si son aisladas en un niño en buenas condiciones, sin otra sintomatología, no necesariamente va a indicar la posibilidad de un cáncer infantil, pero para ello debemos saber cuáles son los signos de cáncer y que pueden sugerir cáncer infantil, sumados a las adenopatías, que nos hagan pensar si ella puede o no ser maligna. Es tan malo no pensar en él, porque se llega a un diagnóstico tardío, como inapropiado para los padres y cuidadores decirles en una consulta que lo van a enviar a oncología porque yo creo que puede tener una leucemia y lo mando a ambulatorio. No entiendo la congruencia del discurso con la acción, pero lo solemos ver. Siguiente. Esta guía de práctica clínica, aun cuando es viejita, no se encuentran muchas guías de práctica clínica. En la primera parte está lo que esa guía dice, y en la segunda parte está lo que dice la guía colombiana de atención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento de los niños con leucemias agudas. Y ustedes ven que comparten bastante. Entonces, la presencia de fiebre sin causa evidente, o una infección persistente o recurrente, palidez, astenia, manifestaciones hemorrágicas, hepatoesplenomegalia o adenopatías, esa combinación debe evaluarse con un hemograma, ¿sí? Sumárselo a la adenopatía. Y cuando los pacientes tengan esto para la guía colombiana, adicionalmente, si tienen esta combinación, deberá hacerse una radiografía de tórax, porque también contribuye muchísimo a tratar de esclarecer si tiene o no tiene. Pero si yo sospecho que tiene cáncer, esto se debe pedir en el contexto de un servicio de urgencias. O sea, yo derivo el paciente a un servicio de urgencias y ahí trato de encontrar rápidamente la anomalía, las citopenias o el hallazgo de la radiografía o del ultrasonido. Siguiente. Entonces, para recordar, las adenopatías son un motivo de consulta frecuente en pediatría. En la consulta de oncología de primera vez está dentro de los 3 primeros motivos de consulta. Siempre hacer un examen físico completo del niño que consulte por adenopatías en cualquier localización. Hay localizaciones que más probablemente orientan hacia el diagnóstico oncológico, como las supraclaviculares, epitroclares y mediastinales. No todas requieren de estudios complementarios. La evaluación clínica cuidadosa puede ser suficiente para muchos para llegar a la conclusión de que se trata de una linfadenitis reactiva. Hay signos que indican una probable malignidad, en cuyo caso, si yo como clínico pienso que podría tener una leucemia, mi acción es derivarlo a un servicio de urgencias, hospitalizarlo, y si mi hospital es de baja complejidad, inmediatamente referirlo a un hospital de alta complejidad que pueda hacer el diagnóstico. Y no debe usarse indiscriminadamente el complemento del apoyo terapéutico en la evaluación de las adenopatías en los niños,
porque muchas veces los sometemos a una cantidad de punciones innecesarias y a unos exámenes que nos van a confundir. Los voy a dejar unos segundos siguiente con una reflexión del diagnóstico temprano del cáncer en los niños. Todos los que me han precedido y yo estamos en la obligación de decir que si bien el cáncer no es prevenible, el diagnóstico sí puede ser oportuno. No usamos la palabra temprano, usamos el diagnóstico oportuno en contrario a IEPI en este hospital. Debemos, para que yo encuentre algo, yo debo pensar en eso. Si yo no pienso en esta patología, no la voy a encontrar ni voy a pensar en que la debo diagnosticar. Ningún examen paraclínico reemplaza una buena historia y un examen cuidadoso. En EBS recibimos apoyo complementario diciendo que es una cosa y muchas veces no lo es, especialmente el uso de dejarle a la ecografía esto. La ecografía es muy útil para decirnos características y sugerir y decirnos si es o no un ganglio, pero el diagnóstico histológico no. La demora en la remisión de un paciente con cáncer y el inicio tardío o la suspensión de su tratamiento pueden significar la diferencia entre vivir y morir. Y ya para terminar, siguiente por favor, esta reflexión. No la quiero leer, no puedo leerla. Les doy unos segundos para que la lean. Todo esto sucedió con el doctor Restrepo. Todo esto pasó. Ni nos acabó el amor, ni nos dejó sin esperanza, ni nos disminuyó el coraje. Solo nos hace seguir a todos en este camino de continuar en la lucha de que se diagnostiquen más niños oportunamente de cáncer infantil. Muchas gracias. Doctora Linares, muchísimas gracias por esta charla. Nuevamente recalcarles entonces que no tenemos que ser los supraespecialistas para hacer diagnóstico de cáncer. Desde el primer nivel podemos hacer la sospecha diagnóstica. Agradecerle a la doctora Linares, como ustedes saben, oncohematóloga pediatra del Hospital de la Misericordia, cofundadora del programa de oncohematología del hospital y en este momento directora científica de la Fundación OMI Hospital de la Misericordia. Muchísimas gracias, profe, por tan excelente charla. Para dar continuidad a nuestro programa, continuamos con la charla neutropenia febril que hay de nuevo del doctor Germán Camacho Moreno. El doctor Germán Camacho es infectólogo pediatra. Él es el líder de la unidad funcional de oncología, de la unidad funcional de infectología, del Hospital de la Misericordia, profesor del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Pediatría. Doctor Camacho, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada académica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a Nelson y a todo el comité organizador por invitarme a esta jornada académica para hablar de un tema que es muy importante. Y es muy importante porque es en el marco precisamente de la patología oncológica, es una urgencia. Y es muy importante que las personas que trabajan en urgencias y mucho más si trabajan en un hospital de referencia como este, tengamos claro para manejar. Entonces, lo primero es tener claro que desde hace muchos años, desde hace más de 50 años, se conoce que la neutropenia aumenta el riesgo de infección y que cuando los neutrófilos están por debajo de 500 y especialmente cuando están por debajo de 100, en el contexto de un paciente con cáncer que recibe quimioterapia o cuando ellos duran más de varios días y semanas, este riesgo de infección se va haciendo cada vez más frecuente. Y aquí lo vemos
como cuando el conteo de neutrófilos, por ejemplo, es menos de 100, vemos que el 28% de los pacientes presentan un proceso infeccioso en la primera semana, el 50% en la segunda semana, y al cabo de la cuarta semana de tener neutrófilos de 100, todos van a presentar en algún momento un proceso infeccioso. Por eso es muy importante que hablemos de neutropenia febril y que lo entendamos en el contexto de urgencias. Como vamos a presentar algunas cosas nuevas, voy a hacer referencia a lo clásico que hemos manejado siempre y a las cosas que se nos ha propuesto en el último tiempo. Y fundamentalmente hay dos bibliografías, digamos, que vamos a estar revisando reiterativamente, y es la primera, el ESIL 8, que salió publicado en Lancet Oncology del año pasado, y el consenso latinoamericano en la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, liderado por la doctora Marilena Santolaya, en el cual también tuve la oportunidad de participar, y que recientemente salió publicado ahora en diciembre en la revista chilena de infectología. Entonces es importante porque, digamos, es literatura de la región, basada en la epidemiología de la región y en los recursos de la región, que está completamente armonizada con las guías internacionales. Entonces es importante siempre tener en cuenta que un niño, por ejemplo, con leucemia linfoide aguda, puede llegar a presentar unos 6 episodios de neutropenia y fiebre durante el tratamiento, pero hay un punto importante, y es que se ha reconocido con el avance de las técnicas moleculares que el 40 al 60% de ellas pueden ser de etiología viral. Alrededor del 15 a 25% presentan bacteremia, que es la condición que más frecuentemente condiciona la letalidad. O sea, aunque los virus son más frecuentes, la mortalidad está definida fundamentalmente por las bacteremias que se presentan, con una letalidad del 6%, y que tenemos un problema importante por el aumento de la resistencia bacteriana. Entonces, ello nos plantea un reto, en el sentido en que cada vez, digamos, estamos en un círculo vicioso en el cual los antibióticos son necesarios para tratar los procesos infecciosos, pero a su vez generan resistencia, que a su vez nos hace que sea más difícil utilizar antibióticos adecuados, y llegamos a tener bacterias ya multigogo-resistentes, lo cual nos genera dificultades. Y alrededor del 5% pueden tener una infección fúngica al ingreso, que no es lo frecuente cuando llegan a urgencias que el paciente tenga una infección fúngica, puede serlo más tardíamente, como lo vamos a ver. Entonces, uno de los grandes, digamos, temas en la última década y especialmente en los últimos años es el rol que juegan los virus. Como comentábamos, el 40-60% de los casos de neutropenia febril pueden ser infecciones virales. ¿Y cuáles virus vemos en esta época pandémica? Vemos el COVID, por supuesto, como causa importante. También encontramos el sincitial respiratorio, la influenza, el adenovirus, el metaneumovirus para influenza, herpes, citomegalovirus como causas de neutropenia febril. Y entre las bacterias más frecuentes son Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus, fundamentalmente en los niños que tienen catéter y catéter implantable. Streptococcus grupo-viridans en los pacientes con mucositis severas y enterococos. Y los bacilos gram negativos, Klebsiella es nuestra reina, y recordar que Klebsiella es el germen más frecuente, y alrededor del 20 al 30% de ellas son productoras de beta-lactamases de espectro extendido, y alrededor del 10 al 15% son productoras de carbapenemasas. Entonces estamos ante un problema realmente, estamos hablando de literatura mundial y también en la ciudad, de emergencia de estas cepas multiresistentes. E. coli, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter cloacae. Y de los hongos, que aunque no son frecuentes en el abordaje inicial, pues tenemos que contemplarlo, especialmente la neutropenia febril persistente, con Candida, Aspergillus, Fusarium, Mucor y el Pneumocystis como causas allí. Entonces, lo primero es entender cuál es el contexto y cuál es la definición. Entonces, para efectos de neutropenia febril, se define como un conteo de neutrófilos menos de 500 células por milímetro o menos de 1000 cuando se predice una caída en las siguientes 24 a 48 horas. ¿Y eso cómo predecimos la caída? Pues hay que revisar en la historia clínica cuándo le pusieron la quimioterapia, qué esquema de quimioterapia recibe, para saber cuándo el paciente va a caer y si va subiendo o va bajando. Y pues hay que mirar los hemogramas pues para saber este curso. Y profunda es menos de 100 células. Y fiebre se considera una temperatura axilar de 38.5 grados o 2 mediciones de 38 con una separación de 1 hora. Pero una cosa que es muy importante, y es en el contexto de un paciente oncológico que recibe quimioterapia. O sea, todo esto está enmarcado en este contexto. Entonces,
no aplica, por ejemplo, el paciente neutropénico en el que no se sospecha patología oncológica, porque a eso son neutropenias reactivas, y a veces vemos pacientes con dengue, con neutropenia y antibiótico porque tienen neutropenia febril, cuando no hay ninguna sospecha de patología oncológica, o pacientes con infecciones por adenovirus que generan neutropenias reactivas con diagnóstico de neutropenia febril, y no hay nada oncológico ni sospecha del oncológico. Entonces no aplica eso. En los pacientes hematológicos no oncológicos hay algunas cosas que pueden aplicar, pero digamos sí está, no existe una guía específica para los pacientes hematológicos no oncológicos porque hay algunas características diferentes. Entonces, esto aplica fundamentalmente a los pacientes oncológicos que reciben quimioterapia. Tampoco a los pacientes oncológicos que aún no reciben quimio, ahí no aplican todas las características, pero pues es importante siempre tener algunas consideraciones. ¿Qué definiciones nuevas nos proponen las guías? Entonces, una de las definiciones es tratar de establecer el riesgo de la neutropenia febril y dividirla entre alto y bajo riesgo. Entonces, ¿qué consideran? Y basado en diferentes escalas, basado en la escala de la doctora Santolaya validada en América Latina en 2001, tener leucemia mieloide, tener leucemia linfoide en recaída, tener, debutar con hipotensión o una PCR mayor de 90, o tener una caída de los neutrófilos, o sea, neutropenia en menos de 7 días de haber terminado la quimio, y con plaquetas de menos de 50.000, son criterios de alto riesgo para la neutropenia febril. Una neutropenia febril de bajo riesgo es cuando no encontramos ninguno de los criterios de alto riesgo. Ahora vamos a hablar de otros criterios de alto riesgo. Neutropenia febril persistente es cuando la neutropenia persiste después de 96 horas y la fiebre persiste después de 96 horas. La neutropenia prolongada, hablamos de más de 10 días. Neutropenia febril con evolución favorable a las 72 horas, pues es y ahorita lo vamos a ver nuevamente, cuando hay una defervescencia de la fiebre, el niño va bien, tenemos cultivos negativos o positivos, pero con aislamiento microbiológico ya documentado, y fundamentalmente hay una mejoría clínica. Y la neutropenia febril de bajo riesgo con evolución favorable a las 48 horas está basada fundamentalmente en los criterios clínicos de ausencia de la fiebre y de disminución de la PCR. Entonces, hemos hablado y se ha hablado durante la mañana de la importancia de la clínica, y en neutropenia febril no es diferente. La evaluación clínica inicial nos debe llevar a una búsqueda y una detección de un foco infeccioso, si lo documentamos. Muchas veces no tenemos un foco infeccioso al ingreso y esto es dinámico, pero hay que buscarlo para poder orientar hacia la etiología y clasificar y orientar el riesgo, como lo comentamos. Entonces, el foco infeccioso puede ser cualquiera. Entonces hay que tener un examen físico completo, repetido y exhaustivo. O sea, completo quiere decir de arriba a abajo, por delante, por detrás, completo, que no se nos escape en ningún área oculta. Recuerden que los niños no tienen neutrófilos, y al no tener neutrófilos no vamos a ver la pus rojo, la inflamación. Entonces signos como el dolor a la palpación, el dolor, por ejemplo, al defecar, son signos que nos pueden hacer pensar en abscesos perianales, buscar zonas donde normalmente no vemos y no buscamos, especialmente la zona perineal, la zona anal, la zona genital, es muy importante. Entonces hay que revisarlos completamente: oídos, nariz, garganta, mirar el paladar, mirar que no haya lesiones necróticas en ninguna parte, otoscopia, la búsqueda de adenopatías, la auscultación pulmonar y el área genital, siempre explorando de arriba para abajo, todo completo y repetido. Es que ya lo vieron esta mañana y no le encontraron nada, entonces ya no lo miro por la noche. No, si hay que verlo todos los días, y todos los días volverlo a examinar, porque ellos pueden cambiar rápidamente y encontrar un foco. Lesiones de piel que pueden sugerir, por ejemplo, émbolos sépticos de hongos, de estafilococo. Es muy importante la lesión de piel, y de esa lesión de piel mirar si es necesario tomar una biopsia rápido. O sea, esas cosas, hay signos que son muy transitorios. Usted tiene una lesión de piel de un estafilococo o de un hongo, y de pronto le pusieron antimicótico y al otro día ya no lo tiene. Y se pierde quizás la oportunidad de poder tener un diagnóstico etiológico que orienta la terapia. Después de tener un examen físico completo, repetido y exhaustivo, debemos tomar algunos paraclínicos. Pero estos paraclínicos no deben retrasar el tratamiento, y ahora lo vamos a ver cuando hablemos del tratamiento. Entonces, ¿qué paraclínicos nos proponen las diferentes guías? El hemograma, por supuesto, porque en el hemograma vamos a determinar la profundidad de la neutropenia. Vamos a mirar los monocitos, que son un signo temprano de recuperación medular, y vamos a mirar las plaquetas, que ya les comenté que era uno de los criterios de alto riesgo junto con la neutropenia. Vamos a mirar la hemoglobina, el hematocrito. Entonces vamos a mirar muchas cosas que nos ayudan a orientar el tratamiento.
La proteína C reactiva, la guía la propone para el seguimiento, que me parece que es una de las grandes cosas nuevas. Es un examen que es asequible, que está disponible en la mayoría de los centros, que no es un examen muy costoso y que ya cada vez hay más evidencia que la evolución de la proteína C reactiva nos puede predecir la evolución clínica del paciente, y de hecho en el seguimiento se recomienda tomar PCR al ingreso y PCR diaria por lo menos durante los 3 a 5 primeros días para mirar la evolución y que descienda más del 30%. Pruebas de función renal, muchos antibióticos son nefrotóxicos, la quimioterapia es nefrotóxica, entonces hay que evaluar siempre la función renal, la función hepática por la misma razón. La procalcitonina y las citoquinas, cuando están disponibles, pueden ser una herramienta útil, pero es importante que no tiene un rendimiento en neutropenia febril mejor que la PCR para el seguimiento, y es bastante más costosa. Hoy ya está dentro del plan de beneficios, pero no lo recomendamos de uso rutinario. Yo creo que la procalcitonina nos podría reservar para los pacientes quizás que están inestables, que van a ir a cuidado intensivo, que nos puede servir para el seguimiento, porque realmente nos da la misma información que la PCR y probablemente a un costo mayor en el seguimiento del paciente. Pero está descrito, hay más controversia en procalcitonina, más claridad en PCR. Citoquinas no disponemos, pero la interleuquina 8, la interleuquina 6 pueden ser medidas, y el uroanálisis se recomienda fundamentalmente cuando hay alguna sintomatología urinaria, no de rutina, porque de hecho puede no haber inflamación porque no hay neutrófilos allí. Pero como comentaba, estos paraclínicos no deben retrasar el inicio del antibiótico. Otro avance importante es los estudios microbiológicos. Entonces, ¿qué nos proponen las nuevas guías? Tanto el ESIL como nos propone la guía latinoamericana. Pues si estamos diciendo que el 40 al 60% pueden ser etiología viral, y hoy en día la tecnología ya nos lleva a tener un diagnóstico viral, pues es buscar los virus. Y buscarlos mediante pruebas moleculares o mediante pruebas de quimioluminiscencia, siendo el rendimiento mayor en las pruebas moleculares. O sea, la prueba molecular te informa muchos más virus con una sensibilidad y una especificidad mayor en un paciente, que va a determinar una conducta que vamos a ver luego. Pero también se puede utilizar la quimioluminiscencia en los sitios donde no se dispongan de técnicas moleculares, o sea, las técnicas normales. Hemocultivos, siempre uno central y uno periférico, o 2 periféricos. Depende de la epidemiología, se puede recomendar que una de esas 2 botellas sea de anaerobios. El urocultivo solo si hay síntomas urinarios, porque recuerden que los niños pueden tener bacteriurias asintomáticas, después nos llenamos de aislamientos microbiológicos y terminamos diciendo, pero va mejor y nos salió una pseudomonas resistentes, pero es una colonización y le hacemos y está con 0 neutrófilos, y terminamos angustiándonos. Si hay síntomas, o sea, si le damos a dar valor al urocultivo, lo tomamos. Y si le damos a dar valor es porque hay síntomas o clínica que nos sugiere una infección urinaria. Coprocultivo, en caso de diarrea. Estudios histopatológicos de las lesiones cutáneas, que ya lo mencionaba anteriormente. A veces hay émbolos sépticos, hongos, que pueden estar 1 o 2 días la lesión cutánea y desaparecer. Entonces, una biopsia oportuna de una lesión que nos pueda sugerir, nos pueda orientar el diagnóstico. Estudios de biología molecular, que ya no son solo las pruebas de virus respiratorios, sino en sangre. Los pacientes que tienen un hemocultivo positivo y que uno se sospecha una bacteremia, que sospechan gérmenes multiresistentes. Si estamos hablando de 15% de resistencia a carbapenémicos en Klebsiella, de un 30% de Klebsiella ble, cada vez hay mejores técnicas moleculares y las tenemos implementadas en la institución y las tenemos implementadas en el protocolo, porque nos pueden acortar el diagnóstico unos 2 o 3 días en relación a tener el cultivo tradicional. Y esto pues nos sirve para quitar los antibióticos que no necesitemos y para escalar o desescalar oportunamente el manejo antibiótico. En líquido cefalorraquídeo, cuando hay sospecha de meningitis; en materia fecal, cuando hay diarrea profusa o diarrea prolongada, es importante la materia fecal. Cuando hay diagnóstico diferencial con H, por ejemplo, en los pacientes trasplantados; en biología molecular en biopsias; en lavado broncoalveolar, es importante. Y cultivo de toda secreción o absceso de acuerdo a la clínica, de las lesiones del pie, articulares, hueso, pleurales, pericárdicos, o sea, todo lo que sea cultivable y que se pueda tomar muestra, es importante cultivarlo de acuerdo, pues, obviamente a la clínica del paciente. Y aquí vemos un estudio que salió publicado en 2019 que resume los estudios publicados de prevalencia de virus respiratorios, y vemos que alrededor entre el 40 y el 60% de los niños que tienen neutropenia febril pueden tener un virus respiratorio. Entonces es importante, e incluso con y sin síntomas respiratorios, que es importante también tenerlo en cuenta. O sea, podemos detectar virus respiratorios incluso en la ausencia de patología respiratoria, y lo vamos a ver. Y alrededor del 20%, incluso hasta el 10%, pueden tener 2 virus, y eso condiciona un peor pronóstico. O
¿sí? Y es importante detectarlas con infecciones. Y algunos de ellos, bueno, el virus más frecuente pues en estas series ha sido rinovirus e influenza en la mayoría de las series, y algunos de ellos también, hasta un 5 o 10% puede haber coinfección bacteriana, y es importante. Y bueno, se corrió, en realidad estaba subrayado, no tachado, y es un estudio que hicimos y que se dio publicado el año pasado en el Pediatric Infectious Disease Journal, de la caracterización de los pacientes con COVID-19, era subrayado, no tachado, pero bueno, la configuración de los computadores, y lo tomo textual porque es importante verlo. Nosotros desde el comienzo de la pandemia ajustamos el protocolo de neutropenia febril para buscar COVID a todos los niños con neutropenia febril. Lo comenzamos a hacer aquí y lo llevamos al consenso colombiano, con Carlos y con Francisco lo discutimos en el consenso colombiano y se adoptó para el consenso colombiano y con la Asociación de Oncomatología Pediátrica y de ASIN en ese momento, y encontramos que el 24.2% de los casos de COVID en los niños oncológicos los detectamos durante un episodio de neutropenia febril. Que si no le hubiéramos hecho prueba, no hubiéramos detectado esos pacientes con COVID. Claro, hubo otros que detectamos al comienzo por ser contactos, otros por otros síntomas sin fiebre, pero entonces es muy importante. Y por eso refiere en el artículo específicamente para COVID, pero la reacción de PCR en el contexto de una neutropenia febril es una medida de un screening que es válida y se espera que ayude a un tratamiento oportuno. Si esto es solo con COVID, pues imagínense todos los virus respiratorios. ¿Y para qué sirve la importancia de la detección viral? No solo para saber que el virus está allí, es que con la importancia de la detección viral, y lo van a ver en los flujogramas que se propone acortar el tiempo de antibiótico de acuerdo a la evolución clínica del paciente del aislamiento viral. Y se vuelve un ladrillo esencial en esta construcción de la duración del antibiótico. Y aquí este estudio es un estudio chileno, ya hay 2 o 3 estudios en la literatura, donde mantener el antimicrobiano o quitar el antimicrobiano cuando se documenta un virus con cultivos negativos y evolución clínica a las 72 horas adecuada no cambia el pronóstico. O sea, quiere decir que retirar el antibiótico a las 72 horas es una conducta absolutamente segura cuando se detecta un virus, siempre y cuando obviamente la evolución clínica sea adecuada, los cultivos sean negativos y sea una neutropenia febril que vaya con un riesgo adecuado. ¿Listo? Otro cosa importante es estratificar el riesgo. Entonces, es muy importante estratificar el riesgo, así no le vayamos a dar manejo ambulatorio al paciente. Yo estoy de acuerdo en que en nuestro contexto epidemiológico nacional no nos permite darle manejo ambulatorio de entrada a las neutropenias febriles de que clasifiquemos como bajo riesgo y requieren manejo intrahospitalario y vigilancia intrahospitalaria por lo menos las primeras 24 o 48 horas. Pero sí nos permite saber qué conductas de antibióticos podemos tomar y, por ejemplo, hacer switch antibióticos orales, incluso antibióticos orales intrahospitalarios, pero que nos va a disminuir el riesgo de resistencia siempre y cuando lo clasifiquemos bien. Hay diferentes escalas de riesgo, pues la que comenté anteriormente es la de Santolaya. Lo importante es tener una escala que validemos y que se utilice. ¿Cuáles son las variables más frecuentes de alto riesgo? Mayor de 12 años, los niños con leucemia, con enfermedad de base en inducción, recaída o segundo tumor. Ya lo comentaba, el intervalo entre el último ciclo de quimioterapia y el inicio de la fiebre menor a 7 días, o una predicción de la duración de la neutropenia mayor a 7 días, fiebre de más de 39 grados, signos clínicos de sepsis con compromiso respiratorio digestivo, comorbilidades, un recuento de neutrófilos menos de 100, de monocitos menos de 100, plaquetas menos de 50,000, una PCR mayor de 90, interleuquina 8, pero no tenemos mayor de 300, o una presencia de bacteremia. Digamos, estos criterios siguen estando vigentes. En relación a las imágenes, es importante recordar que no son de rutinas, siempre deben ser guiados por la clínica y evitar la radiación en los niños. La doctora Linares comentaba todo lo que comentaba en el riesgo de segundas neoplasias, entonces desde una radiografía de tórax hasta un TAC pueden tener irradiación. Entonces, si hay síntomas respiratorios, se puede tomar una radiografía de tórax, pero sabiendo que tiene una proporción importantísima de falsos negativos, porque pues no hay consolidación. La ultrasonografía es una herramienta que puede ser más útil, especialmente en la sospecha de colitis neutropénica, la ultrasonografía, la ecocardiografía si se sospecha, por supuesto, endocarditis, y reservar las tomografías de tórax únicamente para los casos en que sospechemos etiología micótica en los pacientes con neutropenia febril persistente de más de 96 horas, que no han mejorado con los antibióticos, que tienen cultivos negativos, o sea, lo que vamos a ver óptica de hongos. TAC de abdomen, tratemos de no hacerla casi nunca, no es superior a la ultrasonografía para la detección de colitis neutropénica y es la imagen que más irradia. TAC cerebral, pues siempre preferir resonancia en la medida de lo que podamos cuando sospechamos una infección del sistema nervioso central y pues resonancia ósea en la sospecha de osteomelitis o resonancia abdominal.
¿Cuáles son los esquemas antimicrobianos que propone la guía? Entonces, en la neutropenia febril de bajo riesgo, se considera que la incidencia de pseudomonas es muy baja allí y se recomienda que se pueda utilizar una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona o cefotaxime como monoterapia y mantener la vigilancia. Como les digo, algunos sitios proponen manejo ambulatorio, pero realmente en el consenso latinoamericano se propone el manejo intrahospitalario y con la vigilancia, pero no necesariamente con una cobertura antiseudomónica. En las de alto riesgo, por supuesto, sí, en la primera línea que tenemos es cefepime, sigue siendo nuestra primera línea, es el antibiótico que mejor espectro de sensibilidad tiene. Tenemos solo un 10 a 15%, digamos, de resistencia en pseudomonas, que es bajo para lo que uno espera, y la mayoría de las enterobacterias también son sensibles, por encima del 80%. Considerar también la posibilidad de penicilinas antipseudomónicas como piptazo, ticarcilina, clavulanato. En Colombia tenemos disponible piptazo. Nosotros la reservamos para las sospechas de colitis neutropénicas por su efecto también anaerobicida. Y los carbapenémicos también pueden ser útiles en la primera línea, pero no deben ser nunca la primera línea. ¿Cuándo debemos usar carbapenémico? Fundamentalmente en los pacientes con neutropenia febril y choque séptico, allí sí, porque estamos ante una condición de riesgo donde el antibiótico en la primera hora y adecuado es oportuno, y luego desescalar. O sea, uno puede arrancar los antibióticos escalando o desescalando. O sea, puede arrancar con un aspecto amplio y luego ajustar al ordenamiento microbiológico, o arrancar no con un amplio espectro y luego escalar si es necesario. ¿De qué depende que hagamos lo uno o lo otro? Pues del paciente que tengamos, de la condición clínica del paciente que tengamos, porque si arrancáramos con todos para desescalar, pues vamos a quedarnos con un sobreuso de melopenem, o si a los que tienen alto riesgo y están choqueados arrancamos solo con cefepime o con piptazo, probablemente tengamos un riesgo de un 15% o 20% de falla, que puede ser la muerte en un niño que puede tener factores de riesgo para abrir. Entonces, neutropenia febril con choque séptico, paciente con colitis neutropénica y choque séptico por la misma razón, y administración reciente, que es en la última semana, no hace 6 meses ni 5 meses ni esto, de una cefalosporina de tercera o cuarta generación por la selección de Blé que puede generar. La micacina, que está ya en los protocolos nuevamente, la micacina vuelve, ahora volvió por las carbapenemasas, y se recomienda en choque séptico y la colonización por microorganismos gram negativos productores de carbapenemasas, con la intención no de sinergia, sino de ampliar el espectro. Y la vancomicina, que no cambia el curso cuando se pone o no se pone de entrada. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y cuando estaría indicada en ese sentido. Fundamentalmente en los pacientes con choque séptico, que allí sí puede cambiar el curso, porque Staph penicilino resistente es una causa de choque séptico. Bacteremia por cocos gram positivos, nos llaman y nos dicen, va creciendo un coco gram positivo en racimos. Entonces sí le pueden montar uno la vancomicina. Pacientes con infecciones de piel, infecciones articulares o sospecha de infección asociada a catéter, que no es lo mismo que tener catéter. Es el paciente que tiene catéter y tiene o signos locales de infección o manipulación reciente del catéter o fiebre cuando se manipuló el catéter. ¿Listo? Porque a veces asumen a tener catéter y no es igual a tener catéter. Esta diapositiva me la dio la doctora Linares hace muchos años. Era un fondo azul, pero pues en esta presentación quedó así. Pero es muy importante porque resalta algo que la guía hace un énfasis muy especial y que desde hace muchos años venimos haciendo énfasis, y es el antibiótico debe ser oportuno y debe ser en la primera hora. Porque aquí están, miren, se va reproduciendo 1, 2, 4, 25, a las 6 horas el paciente hace fiebre, ya llegó aquí a urgencias, a las 8 horas ya está en septicemia, a las 10 en choque séptico y a las 12 está muerto. Entonces es muy importante poner el antibiótico oportuno. ¿Cuáles estrategias se recomiendan para poner el antibiótico oportuno? Entonces aquí va, debe ser administrado en la primera hora. Esto algunos lo recomienda la guía y otros la guía nuestra, lo que hemos implementado aquí en el hospital. Primero, consulta oportuna urgencias. Hay que enseñarle a los papás que cuando tengan fiebre se vengan para urgencias inmediatamente. Hay papás que vienen a 3 horas de camino, a 2 horas de camino. Entonces ya son 2 horas que va a perder para llegar al servicio de urgencias. Y llegando a urgencias hay que tener una ruta para los niños con cáncer. O sea, el niño con cáncer no puede hacer fila con los otros niños, porque cada uno es una urgencia, pero esta es una urgencia, digamos, un viaje 1 o 2 que debe pasar en la primera hora a ser atendido. Entonces tiene que tener una ruta y pasar importante. Segundo, los paraclínicos no deben retrasar el inicio. Una buena historia clínica basado en los antecedentes de quimioterapia, en los hemogramas previos, con una buena historia clínica uno puede predecir con certeza el 90% de las neutropenias. O sea, yo puedo pensar que si hago una buena historia clínica y pienso que el niño está neutropénico, el 90% de los que piensan que están neutropénicos van a estar neutropénicos.
Habrá un 10% que pensé que estaba neutropénico y de pronto no lo estaba, listo, luego le quito el antibiótico si no tiene neutropenia febril, porque otra cosa es la fiebre en el niño no neutropénico, pero en este contexto lo mismo. Lo otro es importante, los antibióticos no se programan, se administran. Ese esquema de 6, 2 y 10 porque nos queda cómodos, porque el cefepime es cada 8 horas y entonces resulta que el niño llegó a las 2 de la mañana, entonces esperemos a las 6 porque pues es que me queda más fácil 6, 2 y 10. No, no se programan. El antibiótico se administra tan pronto el paciente llega y para ello también una estrategia interesante es el uso de antibióticos en infusión continua o extendida, que además de tener ventajas farmacocinéticas, farmacodinámicas, especialmente en pseudomonas, que le facilita el trabajo a enfermería porque monta una mezcla al día, nos quita la programación. Porque ¿cuándo inicia una infusión continua? Pues cuando se indica, ya, pasa el bolo e inicia la infusión continua. Entonces siempre es importante recordar siempre la estabilidad pues, de los medicamentos que tengamos. Y una cosa que hacemos aquí en el hospital y que es importante es que dejar formulados los antibióticos para empoderar a la enfermería para inicio. Es una estrategia muy buena. El niño está neutropénico. Resulta que el niño hace fiebre. Y entonces mientras la enfermera llama al pediatra y el pediatra viene y lo ve y resulta que hay 4 niños para ver, entonces al último ya llegó tarde. No, la orden médica es, si le da fiebre, póngale cefepime. Y llame al pediatra, pero póngale cefepime. Ya está formuladito desde la mañana, ella ya lo pidió y se ahorra el tiempo. Que luego el pediatra tiene que hacer algún ajuste, que nos tocó cambiar la carbapenémico, que tiene una lesión de piel, listo. Pero ya le entró una dosis de antibiótico para gram negativos. El seguimiento, entonces el seguimiento diario debe ser clínico, curva térmica, estado general y examen físico minucioso en busca de nuevos focos. Otra cosa importante que ponen las nuevas guías es ese seguimiento, porque a veces llegaba solo hasta el tratamiento inicial y luego como que es así. Entonces ahora hay más claridad en cuanto al seguimiento, laboratorio, hemograma seriado por lo menos diario para mirar la recuperación de neutrófilos, monocitos y plaquetas por lo menos en los primeros días de la neutropenia febril. La PCR cuantitativa diaria, ya los comentábamos, y microbiológicos, evaluación de los resultados de los cultivos. Hay que ir al laboratorio y preguntar los cultivos. El laboratorio también debe llamar, pero no debemos confiarnos en que nos llamen. Tenemos que ir y buscar los cultivos activamente. Evaluación de la necesidad de repetir los cultivos si la evolución es desfavorable. Evaluar los resultados de las pruebas moleculares. Dijimos que las pruebas moleculares son muy buenas, nos acortan el tiempo en el antibiótico en muchos días, están a 1 hora el resultado, pero no puede ser que uno tome una prueba molecular y la mire a los 2 días, o que nadie la interprete en un fin de semana, porque entonces se pierde ese recurso, que más o menos es $1.000.000 de pesos, para que nos quede útil para dar un diagnóstico y no se ve. Y el ajuste del manejo antibiótico de acuerdo al cultivo y las pruebas moleculares. Entonces hay que ajustar los antibióticos. Ajustar es ampliar el espectro o reducir el espectro dependiendo del aislamiento microbiológico. Y aquí están los flujogramas. Una neutropenia febril de bajo riesgo. Evaluación a las 24-48 horas. Si la evolución clínica es favorable y hay un virus positivo, es seguro suspender el antibiótico en una neutropenia febril de bajo riesgo si los cultivos son negativos en ese momento. Foco clínico identificado, pues dirijo el foco a lo que encontré. ¿Sí? Tengo fiebre sin foco y aquí puedo pensar o en suspender la terapia o en dar un tratamiento en vía oral. Y pudiera considerar el manejo ambulatorio o el manejo hospitalario. Uno pudiera dar un tratamiento vía oral unas 24 horas más en el hospital de vigilancia clínica, de tolerancia a la vía oral y luego sí dar el egreso salido y estaríamos acortando el tiempo de tratamiento a máximo 3 días en un niño con una neutropenia febril de bajo riesgo. Si la evolución es desfavorable, pues se tiene que reevaluar y probablemente ya sea una de alto riesgo. Pues si no evoluciona bien, probablemente toque manejarlo como una de alto riesgo. De alto riesgo, la evaluación se mide no a las 48 horas, sino a las 72 horas. O sea, todos los días se mide, pero digamos, la bandera está a las 72 horas. Si hay virus positivos, lo mismo. Si la evolución es adecuada y hay virus positivos, suspender el antimicrobiano. Como les digo, ya hay más o menos 3 ensayos clínicos publicados de que, de hecho, de forma juiciosa, se puede suspender si tenemos cultivos negativos. Si tenemos un foco clínico, se ajusta el tratamiento. Y si la fiebre está sin foco, hay que dividirlo. Si el paciente tenía sepsis al inicio, pues se queda con el tratamiento que traiga, excepto que tenga un aislamiento microbiológico y pues que le vayamos a dirigir la terapia al tratamiento antibiótico. Si no hay sepsis, si no hubo sepsis al inicio, podemos desescalar el tratamiento. También se puede contemplar o tratamiento bioral o mantener el tratamiento endovenoso, pero se puede aquí desescalar. Y siempre ver estabilidad clínica, hemodinámica, temperatura, curva de PCR en descenso. Entonces es importante. Entonces siempre se debe dirigir la terapia antibiótica de acuerdo a los resultados de cultivos y foco identificado. O sea, si hubo sepsis pero tenemos un aislamiento microbiológico, pues cuando habla de mantener tratamiento es mantener tratamiento para ese microorganismo. Pero pues puede ser perfectamente, si es un staph sensible y ese es el germen, OPSA, o si es una E. coli sensible a ampicilina sulbactam, es ampicilina sulbactam, siempre y cuando el microorganismo nos explique el cuadro clínico. Si los cultivos son negativos a las 72 horas, se puede suspender la vancomicina y la micacina,
si no hay un foco que lo justifique, y también, que es otra cosa nueva que trae la guía, y esta viene más que todo en EDESIL, es considerar cambiar el meropenem a cefepime o apiptazo si no documentamos una BLE. Entonces, si al paciente le pusimos meropenem, pero a las 72 horas no hay una BLE, puede ser seguro cambiarle a cefepime y apiptazo, o apiptazo si no tenemos un aislamiento BLE documentado que confirme el diagnóstico. Y esto pues disminuiría el uso de carbapenémicos. Esa es una propuesta que hacen en EDESIL. Y la persistencia de la fiebre como único signo en pacientes estables no es indicativo de cambio de antibiótico. Porque claro, si la evolución no es favorable, se debe reevaluar clínicamente, definir si se escala la terapia antimicrobiana y si el estudio de enfermedad fúngica invasora. Pero recordar que la persistencia como único hallazgo, hay que pensar en el hongo, pero no es que sigue con fiebre el tercer día, mero, sigue estable con la PCR en descenso. Entonces, todo es el contexto clínico del paciente, por supuesto. Y hay dos cositas importantes, bacteriemia o fungemia relacionadas con catéter, importante, pues si está complicada, siempre hay que darle tratamiento y quitar el antibiótico, el catéter, si hay una cualquier complicación de estas bacteriemias. Si no está complicada y el microorganismo es una aureus, una pseudomonas o una cándida, también se debe quitar el catéter. Y si los microorganismos son coagulases negativos o enterobacterias, se puede considerar en los catéteres implantables terapia de sello siempre y cuando el paciente tenga una evolución adecuada y no haya signos infecciosos locales, porque los signos infecciosos locales también son indicación de retiro. A veces dicen, ay, es que los hemocultivos son negativos y el catéter botando pus. Ese hay que quitarlo. No vamos a esperar a que haga la bacteremia, porque los signos infecciosos locales son indicación. La tunelitis es indicación. Si hay síntomas respiratorios, ya dijimos PCR, virus respiratorios, también habíamos dicho, así no tuviera síntomas, pero digamos si el paciente tiene síntomas, con más razón la PCR, hemocultivos, galactomanano, TAC de tórax, especialmente en las persistentes galactomanano, y el TAC de tórax después de 96 horas pues, del tratamiento. Si se detecta la etiología, pues se hace el manejo, y si se detecta sospecha de la etiología fúngica, se debe hacer lavado broncoalveolar. Y este lavado broncoalveolar también debe ser oportuno, o sea, no más de 24 horas después de que se decida el lavado broncoalveolar, porque el lavado broncoalveolar te va a definir, buscar tuberculosis, hongos, va a permitirte buscar virus respiratorios en el lavado broncoalveolar, buscar bacterias en el lavado broncoalveolar, gérmenes atípicos para poder buscar, y buscar también de acuerdo pues a las diferentes hallazgos radiológicos. Y para ir terminando, estrategias de abordaje de la enfermedad fúngica invasora, terapia empírica o preventive. Empírica es todo niño con neutropenia febril a las 96 horas le ponemos antifúngico y ya, y le dejamos el antifúngico así, o lo guiamos por una tomografía, por una galactomanano, por unos factores de riesgo. Entonces depende del recurso que uno tenga. Aquí lo hacemos preventive porque tenemos el recurso para hacerlo preventive. Tenemos un TAC de tórax, tenemos un servicio, digamos, con apoyo multidisciplinario, tenemos una posibilidad de estudios microbiológicos y tenemos la posibilidad cada vez más oportuna del resultado de antígeno galactomanano, donde se monta en institución, entonces esas cosas. Si yo no tengo cómo hacer nada de esto y me va a llegar el galactomanano en 3 meses, probablemente me toca hacer terapia empírica. Pero la terapia empírica, el desenlace es el mismo, pero va a ser más toxicidad, más días de estancia hospitalaria, más riesgo de resistencia, porque vas a terminar dándole a muchos niños antifúngico que no necesitan. Entonces, las dos son válidas. La mejor es la preventive, porque es más racional y más guiada, pero depende de dónde estoy, de qué recursos tengo. Factores de riesgo, pues neutropenia febril y fiebre persistente más de 96 horas para enfermedad fúngica invasora, tener una leucemia amiloide, una leucemia linfoide en inducción o recaída, una neutropenia prolongada de más de 10 días o pacientes con dosis altas de esteroide. Lo mismo, se debe hacer una historia clínica. La microbiología convencional, ya lo dijimos, TAC de tórax, ecografía abdominal, buscar el galactomanano. En Colombia no tenemos disponible en este momento beta de glucano. Realmente para Aspergillus el galactomanano es suficiente, está validado en suero, está validado en lavado broncoalveolar y en líquido cefalorraquídeo. Entonces ya está validado en líquido cefalorraquídeo, y la búsqueda activa de los hongos, que ya lo dijimos, en lavado broncoalveolar, biopsias y en todas las lesiones que se puedan biopsiar. ¿Qué tratamiento? Entonces, si vamos a utilizar terapia empírica o un manejo inicial, el manejo con intención terapéutica puede ser o con caspofungina o anfotericina liposomal. La mayoría de las guías recomiendan más caspofungina, cubre bien cándida resistente y tiene un espectro aceptable contra Aspergillus, pero si la duda es muy hacia el hongo filamentoso de entrada, anfotericina liposomal puede ser el manejo, digamos, de entrada. Pero cuando ya tenemos, esto puede durar horas, o sea, porque yo puedo poner el antifúngico y el abordaje ya con la terapia preventive, ir dirigiendo o incluso esperar los resultados para decidir el antifúngico, porque si los tengo a menos de 24 horas, puedo esperar los resultados para decidir el antifúngico y ya pasar a esta parte dirigida.
Si pienso en una candidemia, le puedo poner caspofungina o ninulafungina, anfotericina liposomal o fluconazol en los pacientes que están estables y que no han recibido profilaxis, puede ser una alternativa. En aspergilosis, boriconazol o anfotericina liposomal, y en mucormicosis, anfotericina liposomal o posaconazol. Entonces, ya el foco micótico documentado, pues se dirija la terapia. Entonces, es importante. Si no se documenta un foco micótico, se puede suspender el antifúngico. Si se documenta otro foco, le sale una bacteria resistente, o si hay ausencia de fiebre por más de 48 horas y recuperación de la neutropenia. No se debe dar tratamiento antimicótico más de 14 días si no documentamos foco. Por supuesto que si documentamos foco, hay tratamientos que van tiempo. Prevención, fundamental. Toda la parte de control de infecciones nos da para una sola charla. Fundamental, higiene de manos, mantener las precauciones de aislamiento, elemento de contacto, la bata, la higiene de manos, el control de las infecciones, tener la calidad de aire, del agua, es muy importante, la alimentación adecuada, todos los alimentos cocidos, los juguetes recomendables que sean de plástico, que se puedan lavar fácilmente para que no acumulen pues allí el polvo. Y quimioprofilaxis está indicada fundamentalmente el manejo con trimetoprim sulfa para neumocistis, 4 miligramos por kilo 3 veces por semana durante todo el tiempo que dura la quimioterapia. Durante todo el tiempo que dura la quimioterapia hasta terminar la quimioterapia, o sea, realmente durante los 2 años. De profilaxis antifúngica en los pacientes que se espere una neutropenia de más de 10 días, se recomienda iniciar fluconazol de profilaxis para cándida, y si es un paciente que ya ha tenido antecedentes de una enfermedad fúngica invasora por hongos filamentosos, requiere profilaxis secundaria con boriconazol o con posaconazol, dependiendo de la edad, menos de 13 años borico, más de 13 años posaconazol con intención profiláctica. Y profilaxis primaria para hongos filamentosos depende del riesgo y de la incidencia y de la posibilidad del abordaje. Puede considerarse. Pero básicamente es esto. No utilizamos profilaxis antibacteriana. Hay un par de ensayos que pueden impactar en algunos enlaces de consultas, pero realmente no hay evidencia que impacte sobre los desenlaces gruesos, y el precio que se paga a la resistencia a la larga es mayor con el uso de la profilaxis. Entonces, por eso no usamos profilaxis. Se ha estudiado levofloxacina o ciprofloxacina, pero realmente no usamos profilaxis porque la consecuencia de la resistencia puede ser peor. Entonces, para llevar a casa, la neutropenia y la fiebre es una urgencia oncológica. El tratamiento debe iniciarse de forma empírica y oportuna en la primera hora. Para definir el tratamiento necesario, realizar una historia clínica completa, indicar los paraclínicos adecuados, establecer el riesgo del paciente y la búsqueda activa de la etiología, la cual, como las cosas novedosas, incluye la búsqueda de virus respiratorios. El manejo empírico para neutropenia febril de bajo riesgo puede ser una cefalosporina de tercera generación. Para de alto riesgo, cefepime-piptazo. El meropenem, la vancomicina y la amicacina no se deben usar de rutina, se indican en situaciones especiales que ya describimos. Y se debe dirigir la terapia de acuerdo a los aislamientos microbiológicos, siempre y cuando obviamente los aislamientos microbiológicos expliquen el cuadro clínico, y la considerada infección fúngica invasora en los pacientes con neutropenia y fiebre de más de 96 horas. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por la atención. Doctor Camacho, muchísimas gracias por tan excelente charla. Bueno, nos queda como reflexión y como tarea también que como médicos todos debemos llevar estas enseñanzas a nuestro grupo, tanto de enfermería como auxiliares de enfermería, y concientizar a las personas que la neutropenia febril en un paciente que está en manejo oncológico es una urgencia vital. Ya para terminar, dejamos 4 preguntas que son como las que reúnen todas las inquietudes que nos llegaron. Entonces, para el doctor Pardo, mencionaban que las tasas de supervivencia de los pacientes han mejorado, pero en nuestro país, como en el resto de Latinoamérica, aún falta mejorar ese porcentaje de supervivencia. ¿Qué considera usted que ayudaría a mejorar esas tasas de supervivencia en cuanto a lo que pueden hacer las instituciones y los especialistas? Gracias. Yo creo que es una pregunta supremamente interesante y le agradezco a quien nos la realizó. Creo que los cambios fuertes en los países y en las regiones se fundamentan en lo que los pueblos quieren para cada uno. Y creo yo que esta respuesta tiene un asidero en el pensamiento de todos nosotros.
es mucho más compleja, pero me parece que si como población empezamos a pensar que la vida tiene un valor inconmensurable y que nosotros tenemos que darle ese valor a la vida en todo lo que hacemos, y si empezamos a darle valor a los niños y a la vida de un niño, vamos a tener la respuesta más pronto. Creo yo que ese es el asidero filosófico en que cada uno de nosotros, en donde estemos escuchando esta reflexión, empezamos a pensar que la vida de cualquier niño y la vida de un humano es invaluable. Vamos a empezar a fomentar las cosas que necesitamos para cambiar muchas cosas en nuestro país. Ya poniéndolo en números, creo yo que cada uno ha puesto un grano de arena muy fuerte en ir construyendo cosas alrededor de esta pregunta. Creo yo que el doctor Martínez, cuando inició todo esto, creo yo, no tenía en cuenta tal vez hasta dónde iba a llegar todo esto que estaba iniciando. Con el doctor Beltrán, con la doctora Linares, con cada uno de los que vinieron poco a poco fluyendo alrededor de esto, con el doctor Silverio en su tiempo, fue construyendo poco a poco escuela y escuelas también alrededor del Instituto Nacional de Cancerología, escuelas alrededor de instituciones como Poema, Vigicáncer, en Cali, otras escuelas alrededor del país, en Armenia, en Bucaramanga. Fueron construyendo poco a poco lo que necesitamos ir consolidando los que venimos después. El doctor Rueda en Bucaramanga, fueron construyendo aquellas cosas que es el trabajo mancomunado, es el dejar a un lado el ego que podemos tener cada uno, como sentarse alrededor de este tema y ir construyendo cosas para que ya las generaciones futuras que hemos venido creciendo nos demos cuenta que esto no lo logramos solo los oncohematólogos, sino que necesitamos de todas las especialidades médicas alrededor, que necesitamos tanto de la humanidad del portero que ingresa viendo a nuestros pacientes, que necesita también la humanidad de la recepcionista que va a darle prioridad a nuestro paciente y que va a brindarle la mano a esa familia que está pasando por un momento tan duro como es tener un hijo con una enfermedad que probablemente lo pueda llevar a la muerte, y que va hasta la cabeza de las directivas de un hospital en donde pueden abrirle la puerta, pensar en que este sueño, que en muchas ocasiones fue así, determinó una puerta de entrada y una misión para seguir colaborando poco a poco y golpeando con mayor énfasis a instituciones de mayor necesidad dentro de la cadena burocrática de nuestro país, llegar al ministerio, llegar al presidente, que esas palabras calen en políticas que sean adecuadas, en donde hayan entes que regulen esas políticas y que hagan que los medicamentos lleguen cuando deben llegar. Se necesita de tanta gente que esté pendiente, de tanta gente que viva alrededor de esto, como lo hizo el doctor Fabio Restrepo y nos lo enseñó y nos lo inculcó a todos y nos lo sigue inculcando desde donde siempre nos acompaña. Se necesita que día a día las familias piensen en que si yo tengo una institución en este país no voy a tenerme que ir a Estados Unidos a tratar a mi hijo si desafortunadamente termina así, sino que yo tengo instituciones en mi país que me pueden prestar toda la atención suficiente porque al fin y al cabo yo nací aquí y voy a tratar de estar aquí lo máximo posible. Con todo esto, si algún día logramos todo este devenir de situaciones, que yo creo que es lo que a todos nos conmueve y nos hace trabajar día a día, creo yo que la situación del cáncer en el país, que es una situación que nos va a permitir sentir que hemos
venido evolucionando como país y que tenemos ese amor por la vida y que somos capaces de sentir que le podemos brindar lo mejor a nuestras pacientes y familias que tienen esta debilidad de estar cursando con esta enfermedad, tal vez en ese momento podamos seguir construyendo cosas que las hemos venido construyendo alrededor de este sueño común. Muchas gracias por la pregunta. Doctor Pardo, muchísimas gracias. Esta pregunta es para el doctor Jimmy Lagos. ¿Qué considera usted que influye en las diferencias en las tasas de supervivencia en los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo que podríamos mejorar como país? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Digamos que para esta patología hay dos cosas que es importante hacer y a lo mejor los responsables de hacer las dos cosas son diferentes. La primera, nosotros como personal salud tenemos que velar no solamente por atender pacientes, sino por brindar algo de educación y brindar un poco del conocimiento que tuvimos la fortuna de aprender. O sea, en parte es lo relacionado con lo que les comentaba yo de la charla. O sea, es importantísimo que los padres sepan detectar, que los profesores y los maestros sepan detectar, que nuestro personal de salud que sale cada día o cada semestre o cada año de las facultades de salud tengan en cuenta que el cáncer infantil existe. En la medida en que esto no lo veamos como una enfermedad prevalente, como una enfermedad verdadera, como una enfermedad real, nuestro personal de salud desde los niveles básicos de atención no va a pensar que esto es posible, no va a pensar que esta enfermedad se le da a los niños. Todo el mundo va a tener idea de que el cáncer solamente es de los adultos, de los ancianos, y así se nos van a pasar muchísimos pacientes sin diagnosticar a tiempo. Y lo segundo, muy en concordancia con lo que dice el doctor Carlos Pardo, es que en relación a lo que es brindar salud a un país, no solo la salud depende del sector salud. O sea, nosotros no somos únicos responsables digamos, de brindar resultados por la atención médica y por la labor que como personal salud hacemos. Esto requiere unas políticas de Estado. O sea, si un paciente con cáncer vive en Leticia o en Guainía o tomemos un punto cualquiera del país, y esa familia tiene que trasladarse a Bogotá para un tratamiento y dejar abandonado al resto de la familia ya en esa zona del país, pues difícilmente vamos a lograr tumbar las barreras de acceso, las barreras de abandono, porque por ejemplo, hoy no hemos tocado mucho el problema del abandono del tratamiento, que es frecuente. O sea, nosotros tenemos pacientes y a pesar de que uno creyera que esto no se da, sí se da. Hay pacientes que arrancan el tratamiento y por múltiples dificultades de ideología, de acceso, abandonan el tratamiento. Y eso impacta enormemente en las tasas de sobrevida y de curación. Hablar de abandono en un país desarrollado es pues imposible. O sea, ellos muchas veces cuando uno tiene la fortuna de hablar con las personas, con los especialistas de otros países ya desarrollados, uno les habla de abandono y ellos no creen. Y pero ¿cómo van a abandonar un tratamiento oncológico? Eso no cabe en la cabeza de ellos. Pues en nuestro país eso sí existe. Y no solamente en nuestro país, existe en todos nuestros países latinoamericanos. Entonces, creería yo que la respuesta se resume en dos cosas. Nosotros como las personas, como personal salud y las personas que tenemos la fortuna de aprender de esta patología, enseñar. O sea, hay que transmitir el conocimiento. El conocimiento no se hizo para guardarlo, sino para transmitir. Y lo segundo, debe haber, por supuesto, una mirada diferente a esta enfermedad como política de Estado para que las cosas mejoren. Si no, mantendremos tasas de sobrevida que no son malas, pero tampoco se pueden equiparar a los países desarrollados. Muchas gracias, doctor Lagos. Esta siguiente pregunta es para la doctora Linares. Doctora Linares, ¿qué estrategias considera usted que influyen para las diferencias en los tiempos de diagnóstico entre países desarrollados y entre países en vías de desarrollo, teniendo en cuenta que esto influye en la supervivencia? ¿Los tiempos? Sí. Digamos que
son como dos cosas y muchas veces hay barreras en los tiempos, ¿sí? Una madre pide una cita y la cita no la hay con oportunidad, está más de 2 o de 4 semanas. Esa puede ser un problema de la salud pública en Colombia. La segunda, que es la difícil y la más dura, es cuando la persona consulta y nosotros desestimamos su motivo de consulta. Cuando consulta y nosotros desconocemos que eso por lo cual consulta es un signo de alarma para cáncer infantil. La gran mayoría de las veces no estamos solos en un centro. Es bien raro que estemos solos. La Virgen Santísima y yo. No. Ya no hay casi sitios de rural, como antes que nos tocaba irnos a un rural, a un pueblito solos con un auxiliar o una enfermera. Yo hice un rural así, en zona roja y era muy difícil. Casi siempre estamos acompañados de un hospital o de un elemento que no está siempre por ahí y se llama un celular. Entonces, si yo colocara en el celular, ¿cierto? Mancha blanca en el ojo, con seguridad sale retinoblastoma y los alarma. Si yo examino, ¿sí? Con apropiamiento y con empatía, creo que empatía es una palabra clave cuando estamos ante cualquier persona que llega a nuestra consulta. ¿Cómo me gustaría a mí ser tratado cuando yo llego a una consulta con ese motivo de consulta? Y con responsabilidad, yo creo que vamos a ir cambiando las diferencias, ¿sí? Porque las diferencias en los tiempos van a tener que ver entonces con barreras, con desconocimiento o con el sistema de referencia. Hay dos que no dependen de nosotros y hay una que sí depende de nosotros, diría yo, entre los países desarrollados y los países que estamos en el camino. Doctora, muchísimas gracias. Para la doctora Longi, doctora, ¿cree usted que las posibilidades de salvamento para los ojos con retinoblastoma han mejorado en el tiempo? ¿A qué se debe? Y una segunda pregunta que dice, ¿qué nos falta por mejorar en Colombia para mejorar las posibilidades de tratamiento y las expectativas para los niños con retinoblastoma? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Lo primero es que sí, el salvamento ocular ha mejorado en los últimos años y esto se debe pues a varias cosas. Lo primero, pues como han hablado la doctora Linares, el doctor Lagos, el doctor Pardo, es el conocimiento. Hace 30 años, 40 años, realmente pensar en llevar al niño al oftalmólogo, pues no era una opción, ¿cierto? Entonces, no, realmente los únicos que sabían de lo que se podía presentar, la gran cantidad de patologías que puede presentar un niño en los ojos, pues eran probablemente los oftalmólogos, otorrinos que pues en una época se dedicaban a ver patologías de oftalmología también porque estaban unidos los órganos de los sentidos, pero pues había mucho desconocimiento. Cuando uno estudia medicina, también pues la oftalmología es algo que es muy ajeno, porque es algo que manejamos los oftalmólogos, pero pues realmente el resto pues no está tan informado. Entonces es cuestión del conocimiento que hemos logrado llegar a tener. Entonces, primero se está detectando más temprano. Segundo, pues como también comentó la doctora Linares en su charla, antes de, pues más o menos de los 90, siempre se hacía tratamiento con radioterapia, lo cual generaba pues estos cánceres secundarios pues, por el tratamiento con radioterapia. Entonces, esto evidenció la necesidad de realizar otro tipo de tratamientos que no le causaran este daño a los niños. Entonces, pues ahí es que se vio que la ablación de los tumores localmente con la quimioterapia coadyuvante
pues lograba también pues tener un muy buen resultado a nivel ocular y no solamente pues la remoción del globo ocular. Entonces ya no estaban llegando tan avanzados y aparte pues las terapias servían para controlar el tumor localmente. Y ya pues más o menos 2009 es el momento en que se empezó a hacer la quimioterapia intraarteria oftálmica, que pues ha sido una gran descubrimiento, pues por decirlo así, o una gran ventaja en el tratamiento porque no conlleva los efectos sistémicos de la quimioterapia y trata localmente al tumor. Entonces, esto permite que si son tumores que no son tan grandes, que los logremos manejar localmente, tanto con las terapias que hacemos con láser y la quimioterapia dirigida ahí mismo, esto permita que sí se genere el salvamento ocular. Entonces, ha sido gracias pues a todos estos esfuerzos que se han hecho en diferentes lugares gracias a esto. Y pues en cuanto al tratamiento oportuno del retinoblastoma en Colombia, es también pues lo que hemos hablado previamente y es el conocimiento. Sí, yo he aprendido porque lo oí en una charla, porque me lo dijo mi profesor, porque lo leí conscientemente mientras era estudiante de medicina, que hay un cáncer en el ojo que mata porque hace metástasis al sistema nervioso central. Y llega una mamá con un bebé de 2 meses y dice es que yo le noto algo raro en el ojo y cuando le tomo una foto le sale como un reflejo blanquito. Caigo en cuenta que puede ser un retinoblastoma y que es importantísimo, no, bueno, valoración por oftalmología y luego, bueno, valoración por oftalmología pediátrica y esperar 6 meses, sino como hemos dicho previamente, tengo que descartar un retinoblastoma y enviar a este paciente a urgencias. Entonces, es cuestión de tener información y lograr transmitir el conocimiento, como decía también el doctor Lagos, y enseñar a los demás que esto es un problema que existe, porque de hecho cuando yo ingresé acá y empezamos a ver los pacientes con retinoblastomas, muchos pues del personal de salud decía, ¿cáncer en el ojo? ¿En serio? ¿En los niños? Yo no sabía que eso existía. Entonces, personal sanitario, pues no sé, enfermeras. Entonces, es importante divulgar esto. Por ejemplo, pues las campañas como esta que les mostré del tiempo de mostrar que sí es algo que se toma una foto, si sale algo normal, consulte. Entonces, pues es cuestión de poder informarnos y que, pues, eliminando las barreras de acceso, logremos que estos pacientes logren llegar a un sitio donde se puedan manejar. Gracias. Doctora Longi, muchas gracias. Doctor Camacho, la última pregunta, perdón, es para usted. Sobre la utilidad del D-glucano, ¿su merced nos puede comentar algo? Sí, el beta de glucano es un antígeno que lo tienen muchos hongos, lo tiene Cándida, lo tiene Aspergillus, digamos es más ubícuo en la naturaleza que el mismo antígeno galactomanano, lo que lo hace muy sensible para la detección de infección micótica, pero tiene, digamos, unos problemas en pediatría. El primer problema que tiene en pediatría es que no está validado el punto de corte, entonces no sabemos más de cuánto es positivo. En adultos está validado para Cándida, que más de 80 picogramos es positivo, pero no sabemos si ese valor es real en pediatría. Y segundo, digamos, la limitación más importante que tiene en este momento es el costo. Es costoso y además que es que la presentación comercial del beta de glucano viene para hacer muchísimas pruebas al tiempo. Entonces, si no hay un volumen altísimo de pruebas, o sea, un estudio de investigación, una cosa de estas, pues realmente se tiene que gastar una lámina de beta de glucano para muchos pacientes y eso encarece el costo. Pero creo que es algo que tenemos que ir implementando gradualmente en los diferentes países. Como un complemento al antígeno galactomanano, porque uno, por ejemplo, si uno tiene un beta de glucano positivo y un galactomanano negativo, probablemente sea un hongo como Cándida que produce beta de glucano y no produce galactomanano. Si uno tiene los dos positivos, pues va uno ya más inclinado hacia un hongo filamentoso.
Si solo tiene un beta de glucano positivo, pues tiene uno que pensar en la posibilidad de una infección micótica porque es un antígeno más panfúngico. Entonces, toda esta terapia de biomarcadores y de avances diagnósticos vienen avanzando de una forma importante en el diagnóstico de la infección micótica, porque como los hongos son difíciles de crecer, crecen muy lentamente, entonces han implementado técnicas. Y una de ellas es la técnica basada en detección micológica indirecta, fundamentalmente esto. Hay otras técnicas importantes, por ejemplo, de flujo lateral, de lateral flow, para detección, por ejemplo, de Aspergillus, en aliento, en lavado broncoalveolar, casi como pruebas rápidas como las que sacamos ahorita para el COVID, de rayita, una rayita, dos rayitas positivas. A eso tenemos que llegar. ¿Cuál es el problema de esas pruebas hasta el momento? Ha sido la reproducibilidad, o sea, que vuelve y de lo mismo la otra vez. Pero digamos, en el avance la ciencia se va para ello. Y la implementación de técnicas moleculares. Ustedes hablaban de cosas de la historia de ese momento y nosotros también recordábamos hace unos días que hace unos años uno hablaba de biología molecular y lo veía estratosférico. Por allá en biología molecular para tuberculosis tocaba ir a la universidad y decirle a la doctora Marta Murcia que si nos ayudaba con esta PCR para tuberculosis, casi uno de interno, de estudiante, ir allá y pedir el favor, porque no existía, porque no había dónde hacerlo, porque era muy costoso. Hoy en día ya miren, todas esas técnicas moleculares están dentro del plan de beneficios. Para tuberculosis, en la Guía Nacional de Tuberculosis se puede hacer un diagnóstico molecular en cualquier sitio del país por remisión de la muestra, pero ya un rural debe poder mandar una muestra de esputo para hacer una biología molecular a una cabecera de departamento y tener un diagnóstico de tuberculosis. Y ya no vale $1.000.000, sino vale 150.000 o 170.000 pesos, porque en la medida en que el volumen aumenta, el costo baja. Recién entraron estas pruebas moleculares respiratorias y todos esos paneles de pruebas múltiples al post. Hay que usarlas racionalmente porque son costosas, son costo efectivas. Quiere decir que utilizadas adecuadamente, el dinero que se invierte va a darnos vida, que no tiene un valor específico, que es inconmensurable. Y además de eso también va a generar un retorno al sistema. Sí, porque estos estudios lo demuestran. Pero para que llegue ese retorno al sistema hay que usarlo racionalmente. No vamos a tomarle virus respiratorios a un niño sin comorbilidades que llegue al servicio de urgencias para saber que tiene un sincitial y se va a ir para la casa. No, pues no va a cambiar la conducta. Pero en un niño con cáncer, que te puedas quitar el antibiótico al tercer día, que le puedas mandar para su casa, eso es calidad de vida, que le puedas disminuir el riesgo de generar resistencia por un uso inapropiado de antibióticos. Si vamos sumando 3 días, más 3 días, más 5 días, más 10 días, después aparece una KPS. ¿Y por qué será? Pues es que llevan un año pues que han tenido indicación de antibiótico, pero que lo habían recibiendo. Entonces todo eso creo que es muy importante. Y pues el beta de glucano, digamos, me introdujo esta cuestión de la importancia de los métodos diagnósticos, pero pues yo creo que en 2, 3 años probablemente vamos a tener disponibilidad en la medida en que los costos y las maneras de hacer las pruebas puedan ser baratos y sería complementario a las Aspergillus, al galactomannan. Muchas gracias. Doctor Camacho, muchísimas gracias. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos hasta esta hora. Muchas gracias por su interés en aprender un poco más acerca de esta patología. Espero que hayan quedado muchos mensajes importantes durante todas estas charlas. Creo que les quedaron muchas tareas también por revisar. Espero que esto se vea reflejado en mejores curvas de supervivencia para nuestros niños. Y de verdad que ustedes nos imaginan la alegría de nosotros los oncólogos cuando estamos en consulta externa y nos llega un niño que lleva 10, 12 años de ser superviviente y ya está completando sus estudios universitarios, tiene su familia, tiene sus hijos. Y mucho de que esto suceda depende de todos nosotros como médicos. Como les decía, no necesitamos ser los super especialistas para hacer diagnóstico de cáncer. Desde el interno, desde el médico, desde el médico general, desde el estudiante de pediatría, podemos hacer muchas cosas porque esto se hace. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.